Capítulo 5. Elección final. Daemon Targaryen, 305 al. Eres un valiente. Dijo Jon. El pequeño Jaehaerys se rió aún más fuerte. A sus 2 años, Jon no esperaba que su hijo lo entendiera. Pero oírlo reír era la mayor alegría de su vida. Drogon se quedó mirándolos mientras Rhaegal, el dragón esmeralda, se alejaba de ellos para darse un festín con un caballo muerto. Un lujo en estos tiempos. Vámonos antes de que tu madre se entere de esto. El niño rió mientras Jon le hacía cosquillas en la barriga. Los cubrió a ambos con su capa de oso de nieve, protegiéndolos del frío intenso. Ser Garth, ¿está preparada la guardia de la ciudad? Ser Brynden está encantado. No tanto por la petición específica que ha hecho su gracia, esas fueron sus palabras. Jon rió entre dientes. Solo era una broma. Pero conociendo a Arya, supongo que el Lord Comandante hace bien en no ignorarlo. A pesar de ser invierno, Arya se casaría con el Rey Daine en una semana. Aunque ya no le atraía el matrimonio ni el deber, Jon aún veía rastros de la misma chica salvaje. Pero sabía que Arya no haría nada en contra de la alianza. Lord Stark se encargaba de ello. Además, el Rey Daine era un buen hombre. Puede que Lord Stark negara tener favoritos, pero todos sabían que era Arya a quien el anciano prefería. Jaehaerys se asomó por debajo de su capa, siempre curioso. Jon no podía culpar al bebé. Nacidos en invierno, los bebés rara vez veían el sol. En la casa de Maegor, las antorchas ardían a toda hora y las alfombras eran de 3 capas. A diferencia de Invernalia, la fortaleza roja carecía de aguas termales bajo el castillo. En el salón de baile, los sirvientes se apresuraron a apartarse de su camino mientras Jon se acercaba a su reina. Elaena sonrió. El salón de baile es demasiado pequeño, ¿verdad? Preguntó mientras Jon se sentaba a su lado. Las doncellas y los mayordomos estaban ocupados decorando el ornamentado salón para la boda de Arya. Tenemos menos invitados. Esta habitación es más cálida que el gran comedor. Los espejos mantienen el calor dentro, o eso dice Bran. Elaena rió entre dientes mientras recibía a su hija de una criada. Gemela de Jaehaerys, Rhaenys era una niña más tranquila, pero igual de fuerte. Jon no creía en los dioses, no de verdad. Sin embargo, sintió la tentación de creer cuando las gemelas fueron puestas en sus brazos. Solo sus rostros alargados y sus ojos gris oscuro eran suyos. A diferencia de él, nacieron con el cabello plateado pálido de los Hightower. Era bastante parecido al color de piel de los Targaryen. Los propios rasgos Stark de Jon habían ocultado la verdad de su nacimiento, y ahora, sus hijos demostraban su afirmación. Sueños de la noche destellaron en su mente. Un único ojo rojo entre las raíces de un arciano, y un único ojo morado entre hojas de piedra negra. No tendrán a mis hijos. Cautivada por los rubíes de su corona, Rhaenys intentó subirse a sus hombros. Jon la detuvo y le entregó la corona. Elaena parecía inquieta. ¿Te molesta el bebé?, preguntó Jon, poniendo una mano sobre su vientre hinchado. No, no es el bebé. Mi padre ha escrito. Volantis se ha revelado. El dominio Braavosi por fin se ha roto en el sur de Essos. Elaena nunca dejaba de recordarle su verdadero valor. A diferencia de la mayoría de las damas, no se apartaba de los asuntos del gobierno. Era ella quien se sentaba a su lado en la corte, incluso cuando Lord Stark estaba demasiado cansado para preocuparse por los asuntos del pueblo llano. Jon recogió a Jaehaerys del suelo y le quitó el gatito de las manos. Los Braavosi son mejores que eso. Esto debe ser un plan de fregar, una excusa para exterminar a los últimos de la antigua sangre. Elaena frunció el ceño y golpeó la mesa con su anillo. Una vez que eso se asiente, ¿a dónde buscarán los Braavosi? No te preocupes, querida. Ahora tenemos dragones. Braavos actuará con cautela. Una alianza con nosotros es mucho más beneficiosa que una conquista total. Sus recursos ya están al límite. Además, la sangre vale mucho más que el dinero a este lado del mar angosto. Tras la muerte de Daenerys Targaryen, sus conquistas en el continente oriental cayeron en manos de piratas y asaltantes. Desde los Dothraki hasta la más baja escoria de Sotorrios, todos destruyeron lo que Daenerys no había destruido. Braavos se hizo a la mar y aniquiló a toda oposición, desde Pentos hasta Volantis. Corrieron rumores de enfrentamientos entre la flota del Señor del Mar y el Imperio Cartén, pero tendrían poco impacto en los 7 reinos. Aún así, Elaena insistió en desconfiar de los Braavos. ¿Dices eso para calmar mis temores, Jon? Sabes muy bien que los Braavosi no están exentos de atroces medios con tal de ahorrarse una sola moneda de plata.
Con sus asesinos, sería mucho más fácil empujar a los 7 reinos a la guerra, dijo. Padre dice que los sacerdotes rojos se han unido a esta revuelta. Las ambiciones del Señor del Mar arruinarán Braavos. De cualquier manera, Tormo Fregar será recordado durante mucho tiempo, dijo Jon. Estando embarazada, Elaena se ponía nerviosa con facilidad. ¿Quién está antes que los dioses? Dijo Lord Stark. Arya de la casa Stark, hija de Eddard Stark, respondió Jon mientras soltaba la mano de Arya. La ceremonia fue silenciosa, y la noche se serenó gracias a la ligera nevada. El bosque de dioses era un tercio del tamaño del de Invernalia, pero era mucho más acogedor. Frente al roble del centro, un anciano se erguía erguido y sin rostro. Arya sonrió durante toda la ceremonia, y el Ridaine parecía un hombre decente, aceptable incluso en la mente de Jon. Debería ser Robb quien le dé la mano, no yo. De todos los invitados, los Stark fueron los menos presentes. Solo Jon y Lord Stark vivían en la capital desde que el padre de Jon condujo a los norteños de vuelta más allá del cuello. Eddard Stark gobernaba Invernalia y ayudó a criar al pequeño Jon Stark, que ya tenía 3 años. Winafryd no volvió a casarse, y ninguna de sus familias creyó prudente obligarla. Durante más de 4 lunas, Arya y Bran viajaron a la capital por tierra, con cuidado de no verse sorprendidos por las tormentas de nieve. Ni siquiera un cambio de luna después, ella partió hacia la caída de la estrella con su esposo. Aunque Daina luchó por Aegon el impostor, Lord Stark reconoció la necesidad de una división en Dorne. El señor de la caída de la estrella era la segunda espada que Jon sostenía sobre el cuello de Arianne Martell. La primera era su hija, ahora bajo la tutela de la casa Targaryen. A la cama con ellos. Gritó alguien, y Jon miró a su hermana. Arya tenía la cara roja, pero asintió. Es solo tradición, hermano, le había asegurado antes. A acostarnos con ellas. Anunció Jon y el salón se sumió en el caos. Al ver el salón vacío salvo los hombres demasiado borrachos para irse, Jon agarró una jarra de una mesa más baja y la llenó con un poco de Arbor Red. Bebes demasiado, dijo Lord Stark al unirse a él. Su gracia, añadió el anciano al ver que Jon arqueaba una ceja. Mejor así, dijo Jon. Puedo beber cuanto quiera, no todos los días tengo la oportunidad. Supongo que eres mejor que Robert en ese aspecto. Gran elogio. Jon deseaba que lo dejaran en paz. Tras un rato de silencio, Lord Stark habló. Tu padre quiere un septo en Invernalia. ¿No lo negaste una vez en el pasado? Lo hice, muy claramente. Tu negativa fue ciertamente ruidosa, resopló Jon. Pero no lo suficientemente clara, al parecer. Evidentemente no. Lady Winafryd y Lady Catelyn son ciertamente de sangre fría si usan la memoria de Robb para obligar a su padre. Jon comprendió que su aceptación de la fe había tenido éxito. Demasiado bien, al parecer. La fe exigió un septo en Invernalia durante las 2 semanas en que nacieron sus hijos. De no haber sido el hombre más feliz del reino, habría entregado los septos a Drogon. Catelyn es persistente y teme por el pequeño Jon. Parece culpar a nuestros dioses de la muerte de Robb. El norte jamás debe caer ante estos necios, abuelo. Si Lady Catelyn desea estar cerca de su fe, puede unirse a las hermanas. Maldita sea. No recuerdo que estuvieras tan amargado. Entonces solo era un bastardo, espetó Jon. Y no. La culpa es mía. Yo nunca, desde Rocadragón, Jon se detuvo. Era inútil admitir que su mente estaba fallando. Los sueños habían empeorado con los años. Nadie lo sabía, salvo Elaena. A medida que su vínculo con el dragón se fortalecía, su mente se acercaba cada vez más a la locura. ¿Quién habría pensado que cambiar de piel con un dragón sería enloquecedor? Que pases una buena noche, abuelo. ¿Muertos que se levantan? ¿Cadáveres con ojos azules? Exclamó Jon. Padre se ha vuelto loco. Debo estar de acuerdo con él, su gracia, dijo Lord Stark. ¿Cómo podrían defender esto? Jon señaló la carta que tenían delante. Mormont también envió mensajes extraños antes de desaparecer al otro lado del muro. Y tu tío abuelo está de acuerdo, dijo Lord Stark. Pero Ned debería saber que no debe escribirle a nadie sobre esto. Menos mal que no escribió a la ciudadela. Sí, una misericordia. Puede que no sea toda la verdad lo que dice el Lord Comandante Torne, pero podemos arriesgarnos. Torne es un viejo amargado, y tú no lo has visto, abuelo. No creeré ni una palabra de sus cartas hasta que vea la prueba que dice haber enviado al sur. Debe ser el frío. Las mentes sureñas no lo soportan, lo he visto antes. Aunque a Jon le resultaba casi imposible creer las absurdas afirmaciones de la guardia, Jon había visto la magia con sus propios ojos.
La había sentido aquella noche en Roca Dragón, y la sentía todos los días con Fantasma y Dragón. Cuando el maestre Samuel del Castillo Negro llegó con una mano cortada que se movía y luchaba, Jon no vio ningún truco ni ningún artilugio miriano en ella. Hay más de estos, su gracia. Ya no quedan salvajes más allá del muro, salvo los pocos que se esconden en las cuevas de Casa Austera. Tememos que todos los que mueren más allá del muro fueron criados como espectros. El Lord Comandante tiene suficientes cadáveres de no muertos para casi todos los reinos. No estábamos seguros de si sobrevivirían al viaje. Ahora que lo sabemos, podemos informar a la gente de los peligros más allá del muro y Jon estuvo tentado de quemar al hombre y a la mano, y también al resto de la guardia. Si la gente común se enteraba de que esas criaturas repugnantes acechaban más allá del muro, cundiría el pánico y la inquietud. Pero Samuel era hermano de Lord Tarly, y Deacon no era su padre. No. Samuel miró a Jon como si hubiera negado que el sol saliera por el este. Pero, su gracia, ciertamente, la amenaza es clara. El muro puede ser atacado cualquier día. Si los otros cruzan el muro, no se detendrán hasta llegar a la punta de Dorne. Nada puede detener a un ejército que resucita a nuestros muertos como si fueran suyos. Un ejército que solo crece con cada batalla. ¿Han regresado también los otros, maestre? Preguntó Lord Stark, y ni siquiera Jon supo si el anciano bromeaba o no. ¿Y si digo que he matado a uno? Espetó Samuel de inmediato. Entonces eres un hombre valiente. Samuel se volvió hacia Jon. Su gracia, entiendo que se necesita mucho más que un brazo medio muerto para convencer al reino de la amenaza más allá del muro. Ni siquiera imaginé que tales criaturas pudieran existir hasta que maté a un otro con una daga de obsidiana. El Lord Comandante Mormont lo sabía, pero comprendía que nadie le creería si hubiera hablado años atrás. Su gracia se preparó, mucho antes de que Daenerys Targaryen desembarcara en nuestras costas, para matar a sus dragones si era necesario. Era más fácil creer en la verdad de la misma criatura que cabalgan hoy. Los dragones desaparecieron hace solo un siglo y medio, y ya eran mitos para nosotros, y la mayoría no creía en su existencia. Los otros se han convertido en más historias y leyendas que los dragones, pero eso cambia la verdad. Ya has expuesto tu caso, maestre. Te haré saber mi decisión en 1 o 2 días. Samuel intentó expresar su disgusto, pero guardó silencio y se fue. Son magníficos, ¿no? El maestre Samuel, de la Guardia de la Noche, se quedó con la boca abierta, algo nada inesperado incluso en un hombre adulto. ¿Los cadáveres arden, Samuel? Sí, su gracia. Parece la única forma segura de acabar con ellos. Sin embargo, sus amos no. Todo el mundo arde. ¿Puedo hacerle una sugerencia, su gracia? Preguntó el hombre mientras Jon asentía. Un dragón vuela más rápido que cualquier otra cosa, ¿no? ¿Sugieres que yo mismo viaje al muro, y cuando vea al antiguo enemigo de nuestras leyendas, lo ordenaré y los 7 reinos marcharán como un solo ejército por todo el camino real? ¿Es como lo imaginabas, maestre? El rostro de Samuel se iluminó ante la solución de Jon. Sí, ¿por qué no? Pero no fue una solución en absoluto, no realmente. Esperaba más, tacto, de un hombre erudito como tú. Supongo que te enviaron al muro en cuanto tuviste la edad suficiente, ¿no? Mi padre era un hombre duro, pero me alegra que su gracia le haya concedido a mi hermano todo lo que tiene. En verdad, Deacon es lo que mi padre siempre esperó que fuera la casa Tarly, dijo Samuel. Pero, perdóname, no veo sabiduría en nada más que en movilizar hombres cuando sea necesario para la defensa del muro. Eres Daemon Targaryen, el hombre que salvó a los 7 reinos de la guerra y la ruina. La mano del Padre Celestial y la espada misma del guerrero. Los hombres creen en ti, mi rey, y también creerán en tu palabra. Jon rió, lo que hizo que el dragón negro se moviera y se arrastrara hacia ellos. La cabeza de dragón era tan grande como una carreta, y últimamente se tragaba cerdos enteros. Los hombres y mujeres del reino creen en todo eso sobre mí porque les conviene, Samuel. Creen que Daemon Targaryen los protegerá de invasores extranjeros y falsos dioses hambrientos, porque quieren dormir por la noche. Los hombres creen en mí porque puse fin a la guerra y pudieron regresar a sus hogares. Las mujeres creen en mí porque no tienen que preocuparse de que sus hijos mueran en el ejército de algún señor o sean quemados vivos para complacer a un dios cruel. Los niños creen en mí porque les devolví a sus padres, con comida para el invierno. La fe, bueno, cree en el oro y en la influencia sobre el pueblo. Samuel escuchó, pero frunció aún más el ceño con cada palabra que Jon pronunciaba. Exactamente. Dijo Samuel. Entonces sí, parece que he demostrado tu punto, Samuel, pero déjame contarte la otra mitad.
Jon hizo chasquear el látigo cerca de la cabeza de Raegal para mantener al dragón alejado del ya irritado Drogon. El día que ordene una marcha por el camino real para luchar contra monstruos de cuentos infantiles y cuentos de viejas, destrozaré su fe en mí. Y eso es peligroso, muy peligroso, maestre Samwell. Mi reinado no es tan seguro como otros podrían creer, y mis herederos son solo unos bebés. ¿De qué sirve defender el muro si este destruye el reino desde dentro mucho antes de que siquiera nos enfrentemos al enemigo? Hambre y desesperación. Invierno y muerte. No añadiré inquietud e incertidumbre a las cargas que mi pueblo ya soporta. He descubierto que la mente de la mayoría de los hombres es frágil. Algunas verdades les resultan inmanejables, y responden con dos cosas: negación o miedo. Ambas, en la mayoría de los casos. Samwell pensó en su respuesta mientras Jon montaba la silla de Drogon. ¿Entonces negamos la verdad y esperamos que los otros se queden tras el muro?, preguntó Samwell. Masacraron a los salvajes, su gracia, no porque fueran enemigos, sino porque los otros querían un ejército. No pretendo conocer sus motivos, pero la gran cantidad de hombres, mujeres e incluso niños que han matado demuestra que no se detendrán ante el muro. Siempre hay una verdad intrínseca en cada leyenda, y si se le quita todo a la historia de una lechera, se queda con un hecho innegable. Los hombres son enemigos de los otros, y los derrotamos una vez. No perdemos la esperanza, no hasta que el mismísimo rey acepte la derrota. No dije que no ayudaría, solo que es difícil. ¿Puedo preguntar cómo, su gracia? Comenzamos por lo más importante, dijo Jon mientras se encadenaba a la silla. Demostrar la existencia del enemigo que tenemos ante nosotros, gritó mientras el gordo maestre retrocedía para esquivar las alas de Drogon, y despegaban hacia Rocadragón, adentrándose en los fríos vientos del invierno. Quizás el loco maestre tenga razón. Unas pocas lunas después de recibir al maestre Samwell en la Fortaleza Roja, Jon montó a Drogon hacia el muro. Abandonaste el muro con un lobo, tose dejando al hombre sin aliento, y ahora regresas con un dragón, dijo el maestre Aemon. Un dragón que salió de un lobo, y aún así sigo siendo un bastardo. ¿Te molesta que haya matado a Daenerys, una Targaryen de pura cepa? Jon no lo había admitido en 3 años. El rey no creía que Daenerys fue asesinada por Tyrion Lannister y sus salvajes hombres, eso sí. Entonces, los rumores que tus enemigos trajeron al muro son ciertos, dijo el anciano, volviéndose hacia Jon. Oberyn Martell ha estado difundiendo historias, pero a pocos parece importarles, cuando nos enfrentamos a un enemigo tan grande y terrible, que solo la maldición podría compararse. Martell moriría, se prometió Jon a sí mismo. Pronto. Llamé a mi segundo hijo Aemon. El anciano derramó lágrimas al oír eso, aunque Jon había pensado en el caballero dragón, no en el anciano maestre del muro. No le hizo daño creer esto último. El hijo menor de Jon había nacido hacía 2 semanas, y Jon había necesitado una fuerza inmensa para dejar a su familia. El Aena lo había maldecido, pero la palabra de su padre había bastado para convencerlo. 2000 hombres del norte habían marchado con Eddard Stark para ver la amenaza con sus propios ojos, y Jon estaba contento de no estar sin protección entre los mismos hombres a los que había sentenciado al muro. Jon. Se giró y vio a Eddard Stark en la puerta. Se abrazaron y, al soltarse Jon, su padre se secó una lágrima. ¿Cómo están los niños? Jaehaerys y Rhaenys son tan salvajes como lo éramos Robb y yo, y Aemon tiene el aire de los Stark. El abuelo está contento de tener hijos de nuevo a su lado, y Arya está embarazada, según lo último que supimos de Lord Aine. Sansa también está bien, al igual que su hijo, dijo Jon. Todos están deseando conocer a su abuelo. Los dioses antiguos han sido amables. Ellos tienen. Los dioses no fueron bondadosos. Les habían arrebatado a Robb, pero Jon se mordió la lengua. No quería arrebatarle la alegría a su padre. ¿Cómo estuvo Eastwatch? ¿Es cierto lo que escribió Cotter Pike? Preguntó Jon. Me temo que sí. La guardia perdió 2 barcos más, todos sus hombres perdidos. Cosas muertas en el agua, hombres muertos al otro lado de la bahía. Skaggs ha contactado a la guardia para ofrecer ayuda. ¿La guardia, no Invernalia? Ellos también lo recuerdan, hijo. Pero no puedo confiar en ellos. No ahora, cuando no sabemos nada de su número ni de su fuerza en el mar. Puedo explorar su costa en 2 días. Si invaden el norte mientras luchamos contra los muertos, bueno, los barcos arden más rápido que los ejércitos. Sí, nada de puñales por la espalda. Nunca más. El Lord Comandante se portó bastante bien esta vez, pero aún guardaba rencor a los Stark por su puesto en el muro.
Jon se unió a Alistair Thorne en las celdas de hielo, esperando a que los muertos resucitaran. ¿Cuántos enemigos, señor comandante? Son incontables, su gracia. Mance Raider contaba con más de 100.000 hombres en su ejército, y 7 sabe cuántos más murieron antes de que él los reuniera. ¿Y el vidriagón los mata? Solo fuego. Tarly afirma haber matado a un otro, pero no muchos le creen, dijo Thorne. Pero los registros antiguos de miles de años concuerdan con las afirmaciones de Tarly, pero son solo copias de copias. Un enemigo que no podemos ver, no podemos matar, no podemos combatir. Se ven bastante bien de noche. Mire allí, su gracia. Thorne señaló la última celda. Un cadáver pálido, que hacía apenas unos momentos permanecía inmóvil, se retorcía en el suelo. De repente, se incorporó como si volviera a la vida y miró fijamente a Jon. Sin previo aviso, el cadáver tiró de los barrotes de la puerta de la celda. No estoy loco, y nadie puede llamarme así cuando ve un cadáver levantarse ante sus ojos. Señor comandante, ¿cuántos cadáveres puede enviar al sur? Para un ejército en el muro, tantos como necesites, dijo Thorne. Se puede preparar más. Jon no se atrevió a pedirle al hombre que le explicara el último detalle. Necesito hasta el último. Que tus herreros preparen tantas jaulas como puedan. Haré que envíen más desde Invernalia y Puerto Blanco. ¿Pero será suficiente, su gracia? No. Pero tengo otros medios para convencer a los señores, o a sus campesinos si deciden negar la verdad. Si no creen, hay que obligarlos. 7, sálvanos, murmuró Thorne. Oh, lo harán, pensó Jon, pero no de la manera que usted cree, Lord Comandante. Hicieron falta monedas y amenazas, no oraciones y penitencia. 306 Sal. Drogon volaba en círculos en el cielo, lanzando ocasionalmente rabietas a la multitud, escupiendo llamas a cuervos y gorriones. Una bestia odiosa. Aún sentía el deseo del dragón de matar y devorar a la gente, y a Jon el primero. Solo los antiguos lazos de sangre que unían a su dragón lo mantenían atado. Eran cadenas que ni siquiera el fuego del dragón podía derretir. Jon había presentado el dragón a la gente de Antigua hacía 3 días, tal como lo había hecho con la gente de Desembarco del Rey años atrás. 5 cadáveres yacían encadenados en la plaza, mientras miles de personas observaban desde los laterales. Señores, caballeros y damas se encontraban de pie sobre el puente de piedra cercano, mientras septones, maestres y la gente común se congregaban alrededor. Al caer la noche, la gente se acercaba a las antorchas y braseros para protegerse del frío. Jon desconocía qué esperaban ver los espectadores. Lord Hightower les ordenó reunirse antes del atardecer, y así lo hicieron. Como Jon esperaba, los cadáveres comenzaron a retorcerse y temblar. En un instante, los 5 se pusieron de pie y corrieron hacia la multitud. Ni la gente común ni los nobles escaparon a la atención de los cadáveres. Solo las cadenas les impidieron acercarse a los hombres y mujeres. La multitud entró en pánico al ver cómo sus gritos ahogaban los chillidos de los espectros. Por suerte, Jon se había asegurado de que la guardia de la ciudad de Antigua estuviera preparada para lidiar con los disturbios y sofocarlos si fuera necesario. A la gente le llevó un tiempo comprender que los espectros no podían romper sus ataduras y que estaban a salvo mientras las cadenas aguantaran. Jon observó cómo cientos de hombres y mujeres, no solo los de la fe, caían de rodillas, rezando a los 7. Algunos maestres se acercaron todo lo que pudieron, pero la mayoría retrocedió atemorizada. Cuando la multitud se calmó, Jon volvió a oír a los espectros chillar. Aemon Hightower, el hermano mayor de Elaena, dio un paso al frente, a pocos metros de un espectro. Jon también dejó su lugar junto a Lord Leighton y se acercó a otro espectro, este último el cadáver de una mujer, pero apenas. Ambos desenvainaron sus espadas y atacaron a los 2 espectros. Vigilancia y fuego oscuro cantaron mientras los espectros eran abatidos, para no volver a levantarse. La multitud gritó de alivio y luego rugió por su rey y su futuro señor. Soy un Mumer, y los 7 reinos mi escenario. Había 3 cadáveres más que aún se agitaban contra sus cadenas, con sus ardientes ojos azules fijos en Jon y Ser Aemon. Ser Baelor Hightower se acercó a un tercer espectro y le plantó una antorcha encendida en la cara. La criatura gritó mientras se reducía lentamente a cenizas. Ahora, Drogon. Drogon aterrizó cerca de los espectros, y Jon caminó hacia el dragón. Dracarys. En un instante, los 2 últimos espectros no eran más que cenizas. La multitud aplaudió al dragón. Cómo los monstruos se convierten en símbolos de esperanza, pensó Jon mientras envainaba fuego oscuro. Dales un monstruo aún mayor al que temer.
Jon tardó una semana en negociar un acuerdo con la ciudadela, y el cónclave accedió a ayudar a la corona en la defensa del reino. Jon les pagó con oro y sangre, matando a nada menos que 3 archimaestres por negarse a llegar a un acuerdo con el resto del cónclave. Insensatos. Negaron la existencia de la magia cuando dragones y espectros estaban justo delante de ellos. Algunos llamaban a los espectros brujería del norte, otros achacaban la guerra a Jon. Cuando esas voces fueron silenciadas rápidamente, el resto de la ciudadela no tardó en doblegarse. Esta sangre te perseguirá por el resto de tus días, su gracia, dijo Lord Leighton, mirando los cadáveres sin cabeza. La ciudadela no olvida, ni tampoco la casa Targaryen, dijo Jon. Sus muertes servirán al reino mejor que sus vidas a mi casa. Había sido ingenuo de su parte suponer que los maestres accederían sin resistencia. Los hombres eran propensos a la estupidez, algunos más que otros. Esa noche, Jon ordenó registrar la ciudadela, todo el edificio desde el rincón más alejado hasta el sótano más profundo. Se entregaron 3 velas de cristal a cambio del honor de escribir un libro sobre la vida de Jon. El mayor tesoro era un conjunto de pergaminos llamados Sangre y Fuego, otros lo llamaron la muerte de los dragones. 2 archimaestres más y una docena morirían esa semana, mucho después de que Jon se marchara de la ciudad. El anciano de Antigua estaba muy ansioso. El maestre Luin fue llamado de Invernalia, alegando su conocimiento en los misterios superiores. Un maestre que no temiera a la magia era raro, y un maestre que hubiera estudiado a los lobos wargos. Solo existía uno. Destruya ese libro, su gracia, se lo suplico, dijo Marwyn. Nada bueno ha surgido jamás de su maldito conocimiento. Que su contenido muera conmigo. Podrías haberlo hecho tú mismo y negarme otra razón para desconfiar de lo que queda de tu orden, dijo Jon. Soy un hombre débil, paralizado por la sola idea de destruir el conocimiento. Mis dedos se marchitarían y se caerían antes de que pudiera cometer el peor crimen que un maestre puede cometer. Afirmas que este es el único libro de su tipo, pero no confiaré en ningún maestre, dijo Jon. No puedo matar a todos los maestres del reino, ni siquiera por la posibilidad de que hayan visto este libro. Pero debes saber esto, Marwyn. La próxima vez que la casa Targaryen descienda a la ciudadela, será a lomos de dragones. No espero menos, señor dragón. Purificar la ciudadela no fue fácil. Pero los Hightower ocultaban secretos mucho peores que el legado de la antigua Valiria. Su sangre era más antigua que el amanecer de los días. Cuando Jon ofreció otra alianza, esta vez a un nivel que escapaba a la comprensión de hombres inferiores, Lord Leighton se sintió claramente aliviado, y la doncella loca parecía dispuesta a bailar de alegría. Sus habilidades eran mucho más sutiles que las de los dragones o la mutación de pieles. Quizás los milenios habían debilitado su sangre. La magia nunca había muerto, solo estaba dormida. La era de su regreso se acercaba, y Jon decidió abrazarla antes que ser sepultado por ella. Se alegraba de que hubiera 3 linajes más que dependieran igual de la magia. Mientras Jon observaba desde lo alto de la portería, miles de hombres abandonaron Antigua. Septones y maestres, con caballeros y hombres de armas para protegerlos. Cientos de carros transportaban provisiones suficientes para lunas, y 2 docenas de espectros para ser mostrados al reino. Los propios hombres de Jon se unieron a ellos, junto con los cantores y bardos, para cantar canciones e inventar historias mientras los septones predicaban, y los maestres se aseguraron de que los señores y los caballeros se unieran a los hombres que marchaban hacia el norte, hacia el muro. La visión no era nueva para Jon. Una gran hueste de hombres ya marchaba hacia el norte por el camino real, y otra por el camino dorado. La visión de los muertos infundía temor en desembarco del rey. Lady Shireen Baratheon había jurado enviar 10.000 hombres, con otros 5 listos para compensar las bajas. 2 semanas antes de Antigua, Jon había visitado Lanza del Sol a lomos de su dragón. La princesa Arianne recibió a Jon con toda su corte. Docenas de señores y damas se arrodillaron cuando Jon desmontó de Drogon. Se arrodillan ante el dragón, no ante su rey. Y allí residía la verdad del poder. No eran los títulos los que le daban poder. Cualquiera podía reclamarlos. Era el poder lo que le daba derecho a sus títulos, el derecho a la fuerza. Y ninguna fuerza es mayor que la de un dragón adulto. Jon ya no estaba seguro de esto último. Poder sobre la muerte. Eso sí que era controlar la vida misma. ¿Por qué debería Dorne sangrar para proteger el norte? Preguntó Arianne Martell. Si Jon no hubiera sabido que esperaba esa pregunta, no habría visto la farsa de la princesa. Ella debe demostrar que se preocupa por su gente primero, no por el reino.
La amenaza es mayor que simples salvajes o niños fingidos invasores, princesa, dijo Jon mientras sus hombres llevaban una caja al salón. El espectro actuó fiel a su naturaleza. Armen Uller, Cletus Jornuot y Elric Daine se quedaron sin palabras cuando el espectro se incendió y murió por su propia voluntad. Ariane Martell convocó sus pancartas ese mismo día. Se volvieron a encontrar en privado. Bravos. ¿No confías en que nos ignoren, verdad? Preguntó Ariane Martell. Los 7 reinos son más pobres que incluso la más débil de las ciudades libres, un lugar remoto. Braavos no necesita tierras que no pueda permitirse gobernar, y mucho menos tantas bocas que alimentar. Jon observó al guardia calvo que estaba detrás de la princesa. Exactamente. Un dragón de oro vale 100 veces más a este lado del mar angosto que al otro, por la misma cantidad de grano que compramos. Los Dothraki han destruido las tierras más fértiles de esos en represalia por la muerte de Daenerys. Braavos recurrirá a los 7 reinos por la misma razón por la que el conquistador rechazó la oferta de Volantene y eligió los reinos atrasados. Estabilidad y gente común ignorante. Puede que no llegue hoy ni mañana. Pero un día, esos vendrá por nuestras tierras. Por eso no os pido hombres, sino turba y acero. Así se hará, su gracia, dijo Ariane Martell. Meria es una niña buena. Está bien, y mis hijos le han cogido cariño, sobre todo Rhaenys. También como un niño puede estar, lejos de su madre. No soy yo quien la necesita allí, princesa. No, mi hija es solo una rehén para permitir que los Reachmen y los Stormlanders duerman por la noche. Rehén. Sabes que el concepto mismo es una mentira, princesa. Entonces, ¿no le harías daño a mi hija si crees que te he disgustado? ¿Y te haría volver a ser leal si mato a tu hija? Preguntó Jon. No. No vale nada una pupila muerta. Matar a una rehén no resuelve el problema, solo lo empeora. ¿Para qué matar a una niña inocente cuando todo tu reino es mi rehén? Tu hermano haría bien en aprenderlo. Las historias sobre las estupideces de tu tío son más bien lecciones que inspiración. Ariane Martell no lo negó. El precio de la traición no es la vida de tu hija. La convertiré en princesa de Dorne, aunque eso signifique que solo gobierne sobre cenizas. El príncipe Tristane lo sabe, y aún así sigue jugando con fuego. Jon instó a Drogon a rugir una vez, y la princesa no pronunció otra palabra. Este era el poder que ejercía el conquistador. En el oeste, Kevan Lannister había accedido, mucho antes de que los barcos de la guardia llegaran a Lannisport con los espectros, y había comenzado los preparativos. Al parecer, pocos podían resistirse al encanto de Sansa. William Lannister lideró a 1000 caballeros y 20.000 hombres en las flotas combinadas del norte y el oeste. Necesitaremos más oro, Lord Kevan. Ya no podemos quitárselo a los campesinos. Habrá disturbios antes de que acabe el año. No se sabe cuánto durará la guerra. Por esto, la casa Lannister debe ser reconocida. Hace 3 años, no podría haber pedido lo mismo por las reparaciones debidas a su gracia. De acuerdo. Vuestra casa ha perdido mucho respeto, y los crímenes de 4 Lannister no deben invalidar 300 años de lealtad. Una oportunidad para recuperar el honor, que no os negaré. Gracias, mi rey, dijo Kevan Lannister. De todas formas, tenemos suficiente oro. Siempre habrá nuevas minas. Sansa lo encontró en el jardín de piedra. Se sentaron ante el anciano retorcido mientras Sansa sostenía a su hijo, el heredero de William Lannister. El niño se parecía a Rickon a esa edad, salvo por los ojos verdes. Se parece a Robb. Sansa rompió a llorar al oír mencionar a su hermano. ¿En serio? Quería llamarlo Robb, pero sería un insulto. Habría sido un recordatorio y una señal de reconciliación, hermanita. Nunca un insulto. Occidente tiene una memoria larga, tan larga y aguda como la del norte. Tal vez. Hay enemigos aquí, Jon. Demasiados. Son rencorosos, y, a decir verdad, no puedo culparlos. Entonces no les des una oportunidad, Sansa. Ahora tienes un hijo, que es más poderoso de lo que la mayoría de los hombres creen. Es solo mi deber. ¿En serio? Preguntó Jon antes de poder detenerse. Sansa se estremeció al comprender lo que quería decir. Sus lágrimas eran un arte consumado, él la había visto aprender de niños. Ella no insultó su inteligencia y no derramó lágrimas. ¿Sabías, lo de William? No. Nunca persiguió a una chica cuando era mi escudero. Supuse que era obra de su hermano mayor, para asegurarme de que William nunca pecara como Lancel. Me alegré mucho, de verdad. Un chico honorable para mi dulce hermana, rió Jon entre dientes. No hay de qué preocuparse todavía, nadie lo sabe todavía.
Debo decir que un hijo tan joven en el matrimonio disipa la mayoría de los rumores, y mucho menos las dudas. Jon se detuvo al ver el rostro ceniciento de Sansa, quien lo apretaba del brazo con más fuerza que nunca. ¿Qué pasa, hermana? Perdóname, nunca quise entrometerme, pero debería haber preguntado primero por tu bienestar, ¿no? ¿No lo sabías, Jon? Willem es amable y un buen padre para Loren. Se niega, me las arreglaré, Jon. Algún día seré la dama de la roca, dijo con renovada confianza. Se niega. Jon lo entendió solo entonces. ¿Qué has hecho, Sansa? Entonces se enfureció de verdad, su rostro se convirtió en una máscara de piedra. ¿Qué he hecho? Siseó al levantarse del banco de piedra. Cumplí con mi deber, su gracia. Nada más, nada menos. Jon la tomó del brazo antes de que se alejara. No te juzgo, hermana. Pero dime quién es el verdadero padre de Loren, debo oírlo. Debe ser silenciado, tu hijo y tú correréis peligro si se revela la verdad. Willem es su padre, no importa de quién sea la descendencia de Loren. Lord Kevan lo sabe y lo entiende. Esos son dos de los tres hombres cuyo reconocimiento es lo único que cuenta para la legitimidad de mi hijo. ¿Tengo al tercero? Ella ya no es la niña que encontré llorando bajo el arciano, pensó Jon. Siempre la respuesta de Jon fue rápida, pero Sansa ya hacía tiempo que se había alejado de su lado. A Harold Darling poco le importaba últimamente, desperdiciando sus días en la bebida y las mujeres. Mientras Andar Royce se oponía a la humillación de su hermana, Lord Royce se conformaba con ser nombrado guardián del este para la campaña hacia el muro. Jon relató el terrible destino de Waymar Royce, y convenció a medio valle en un día. En realidad, Jon desconocía por completo que el tercer hijo de Jon Bronce se había perdido más allá del muro. Estas criaturas mataron a mi hijo. Debo vengarme, mi rey. Recordamos. Incluso el borracho al que el valle llamaba su señor despertó de su estupor y juró luchar por el reino. El propósito, al parecer, basta para ahuyentar su amor por la bebida y las prostitutas. Esa era la historia que el reino recordaría. Lo que nunca sabrían fue que Jon casi había quemado la puerta sangrienta cuando Harold Darling se negó a creer que había un ejército de espectros marchando sobre el muro. Jon voló de regreso a desembarco del rey tras ver a 10.000 hombres del valle abordar la flota de Puerto Gaviota. Desde el lomo del dragón, su ciudad parecía igual a cualquier otra. La nieve cubría los edificios, y solo la fortaleza roja se distinguía con la piedra roja asomando entre el blanco. La nieve no era tan espesa como la que había visto en el norte, pero aún así, había empeorado justo cuando la gente esperaba que el invierno estuviera a punto de terminar. Eastwatch repelió otro ataque hace 15 días. Sí, oímos hablar de ello en Puerto Gaviota. Es el tercero desde que quemé la flota de Skagosi. Había sido una decisión fácil. Estaba harto de guerreros, y era evidente que los nacidos de piedra querían comida y leña para su pueblo, pero los 7 reinos necesitaban todo el grano y la madera que pudieran reunir. Además, no se podía confiar en los Skagosi, ni siquiera si se ofrecían a ayudar a combatir a los muertos. A pesar de la advertencia de no abandonar sus islas, la flota Skagosi zarpó y Drogon destruyó cientos de barcos largos en una hora. Si hubieran llegado al continente y luego se hubieran vuelto hacia el norte, habrían necesitado años para expulsarlos del continente, dijo Lord Stark. Si los hubiera dejado tocar tierra, el norte se habría vuelto contra mí, abuelo. Los hombres de Lord Tarly defenderán el cuello hasta que se les llame al norte. Los Lannister y los hombres del río defenderán el muro, y sus mejores hombres se unirán a los hombres del norte en la cima del muro y defenderán la Torre de la Sombra y Guardia Oriente. Lord Rickard suspiró. ¿Cuándo terminará? ¿Acaso terminará? 6 lunas de lucha y oleadas de ataques al muro. Has inundado la garganta con fuego de dragón 2 veces, y aún así, los espectros siguen llegando. Los hombres jamás pisarían la garganta, ni siquiera sin el peligro de ser quemados vivos. Guardia Oriente, solo los dioses saben cuánto tiempo podremos seguir defendiendo la Bahía de las Focas. Jon se sintió peor. Durante más de 6 lunas no había hecho más que cabalgar sobre Drogon de un extremo a otro del muro. El dragón se negaba a cruzar el muro, y Jon no se atrevía a entrar en el reino de los otros sin un ejército. Por los niños, el tiempo que sea necesario. La última y larga noche duró una generación. Por suerte, pocos hicieron caso a las historias de antaño. Caen hombres desde el borde del muro y ni siquiera podemos ver los cadáveres en el suelo. Perderemos, abuelo, si seguimos librando una guerra defensiva. Tenemos 30.000 hombres en el propio muro, otros 10 como reserva. 5.000 son solo para los suministros. ¿Quieres pasar a la ofensiva?
¿Contra los otros? ¿En su propia tierra? Desembarca un ejército al norte del muro y marcha a dos más por tierra desde el sur, uno desde cada extremo del muro. Aplasta a los muertos contra el muro. Locura. Exclamó Lord Stark. Y qué impaciencia. No te impacientes, abuelo. No veo que estos hombres duren mucho más. El frío nos destrozará la mente antes de que los otros logren atravesar el muro. El invierno ya está aquí, y es mucho más grande que el ejército de los muertos. Papá, mira. Dijo Rhaenys y, con un gruñido, saltó sobre Jaehaerys desde la cama. Jon la atrapó antes de que pudiera. No, pequeña, le harás daño a tu hermano, dijo, y la lanzó por los aires. Su risa casi hizo que Jon decidiera abandonar la guerra y correr a Rocadragón. A pesar del alboroto, Aemon dormía en silencio. Su corazón se paralizaba cada vez que veía al bebé. Tenía la mirada, los ojos y el cabello de Jon. Elaena caminó hacia ellos con una sonrisa y tomó a Rhaenys de sus brazos. El maestre dijo que estoy embarazada otra vez, dijo Elaena. ¿Otro niño? ¿En serio? Elaena sonrió y se llevó la mano de Jon a la barriga. 3 lunas. Esta será niña, lo sé. Sé que no debo discutir, mi amor, dijo Jon. Ponle el nombre de mi madre. Volverás, ¿verdad? Las lágrimas resbalaron por el rostro de Elaena. Por favor, debes, Jon la abrazó mientras ella sollozaba. Haré lo que deba. Mis hombres mueren a cientos, no puedo quedarme de brazos cruzados y enviar más y más cada luna nueva. Pero, el muro y tengo un nuevo plan. Si lo logro, la guerra terminará en un año, dijo Jon. Cuídate de todos, Elaena. No te pido que te conviertas en enemigo de todos, pero los aliados de hoy pueden convertirse en enemigos mañana. Ninguno de ellos importa, solo nuestros hijos. Un año, espero, pero puede que tarde más. Pero haré todo lo posible por regresar. Esto, te lo prometo. Fantasma estará contigo y con los niños. Confía en él. Él soy yo, y yo soy él. Jon levantó a Elaena en brazos. Volveré, te lo prometo. Quiero ver a Jaehaerys cabalgar un dragón, y quiero ver a Rhaenys cantar y bailar. Quiero ver a mi hijo convertirse en un hombre mejor que yo, y ver a mi hija crecer tan sabia como su madre. Quiero ver a Aemon convertirse en un gran caballero, y quiero ver a esta pequeña también. No abandonaré a nuestros hijos, ni siquiera por el reino. No me detendré ante nada para volver con ellos y contigo. Los criaremos juntos, Elaena, no estarás sola en esto. Prometo todo eso y más. Jon contuvo la respiración mientras Drogon se lanzaba hacia el muro. Miles de cadáveres se movían al unísono, como una ola, hacia el extremo este del muro, intentando rodearlo. Dracarys. Mientras la guardia y el ejército se habían preparado contra tal intento, las zanjas ya estaban llenas de nieve, y las estacas y picos que una vez ardían ahora estaban fríos. El camino de fuego de Drogon iluminó a la mayoría una vez más, el fuego del dragón resistente a los vientos blancos. El dragón continuó arrojando fuego sobre los cadáveres, pero parecía no tener fin. Jon deseaba que Raegal estuviera con él, pero ningún hombre había comandado jamás a 2 dragones. Ningún hombre, salvo una mujer, una vez lo hizo. Incluso un dragón puede luchar eternamente, y más aún los hombres. Al salir el sol, los espectros desaparecieron bajo la nieve. Jon hizo que Drogon aterrizara y observó cómo la gran bestia despegaba, solo para lanzarse en picado hacia lo que parecía ser una manada de ballenas. Se demostró que tenía razón cuando una criatura pálida fue lanzada por los aires y atrapada en las garras mientras el dragón regresaba a tierra. Los hombres salieron del castillo a raudales para desenterrar los cadáveres y quemar cuantos pudieran antes del anochecer. Durante los meses que habían luchado contra los muertos, quedó claro que los espectros solo luchaban de noche y se escondían bajo la nieve cuando salía el sol. Sin embargo, con Jon y Drogon con ellos, los muertos fueron colocados en una gran pila justo más allá del muro, y cuando el sol comenzó a desvanecerse, apenas 5 horas después de que salió, Drogon estaba bien descansado y prendió fuego a la pila de una sola pasada. Cuanto más luchaba Drogon, más parecía fortalecerse la bestia. Jon solo podía imaginar la fuerza de los grandes dragones de guerra que antaño fueron la columna vertebral de la expansión Valyria. Aunque la bestia odiaba el muro, Jon sintió que la ferocidad del dragón se multiplicaba por 10 cuando estaba más allá del muro, y sus llamas ardían más brillantes y calientes. Magia. La respuesta le llegó a Jon una noche. La magia era mucho más poderosa al norte del muro, no importaba si la criatura era fuego hecho carne o hielo cobrando vida. La magia es magia.
Durante 10 días lucharon contra oleadas invasoras de muertos y, aunque el número de enemigos disminuía, los hombres se volvieron más audaces. La plataforma de hielo unida al costado del muro se desprendió una noche, arrastrando a cientos de hombres a profundidades desconocidas. Cientos de los nuestros. Miles de los suyos, dijo Edmure Tully. Jon no esperaba semejante declaración de aquel hombre. La guerra nos convierte a todos en monstruos. Jon había cometido cosas atroces, y no todas le preocupaban. Si se necesita un monstruo para mantener el reino a salvo, un monstruo seré yo. El Castillo Negro no ha sido atacado en 500 días, su gracia, dijo Millen Lannister. Parece que se preparan para un asalto masivo contra Guardia Oriente o la Garganta, pero yo digo que no retiremos a los vigilantes de lo alto del muro. Esto bien podría ser una finta, y si lo es, no podemos dejar ni un solo metro del muro sin defender. Los muertos no muestran el nivel de tácticas que les atribuyes, Ser Willem. Yo digo que son más simples que los Dothraki que masacramos en Rocadragón, dijo Smail Umber. Jon estuvo de acuerdo con el joven Lannister, pero los hombres estaban agotados por los vientos fríos y secos y las repentinas tormentas de nieve. La cima del muro era un lugar peligroso, como había aprendido Oberyn Martell. Ni siquiera pudieron buscar el cadáver. Debemos prepararnos para un ataque mayor, pero coincido con Ser Willem. No subestimaremos al enemigo, no hasta que esté muerto, cenizas y huesos. Así que se prepararon. Durante 3 semanas hicieron retroceder hordas de muertos, y Jon avistó a un otro una vez. Incluso desde la distancia, la repugnante presencia perturbó a Drogon. Curiosamente, el dragón parecía atraído por él, y Jon necesitó toda su fuerza de voluntad para alejarse de la criatura del frío. Demasiado arriesgado, recordó el último consejo de Cuervo de Sangre. Durante años después de su conquista, Jon no vio al hombre en sueños. Ambos, asesinos de parientes. ¿Estoy condenado a sufrir eternamente? Jon esperaba que no. Escucharon desde Westwatch que otro ejército de muertos se había reunido para intentar romper las defensas del desfiladero, ahora que el puente de las calaveras ya no existía y Westwatch había perdido a los muertos. Aunque no fue fácil defender el extremo occidental del muro, Guardia Oriente era mucho más vulnerable, ya que carecía de desfiladero. Espero que lo consigas, padre. El verdadero enemigo se ha mostrado más fuerte que las criaturas sin mente que son los espectros. No podemos negarlo más, mis señores. Demasiados avistamientos para simples cuentos infantiles. Los otros son auténticos, ocultos tras sus hordas de muertos, dijo Jon. En realidad, apenas había habido un puñado de infiemes. Uno afirmaba que los otros eran hombres hechos de hielo, otro hablaba de criaturas de 8 patas, con la mitad del cuerpo de un hombre. Un hombre del Castillo Negro afirmó haber visto un dragón de hielo, y un arquero se jactó de haber derribado a un otro con una flecha de vidriagón. El resto eran absurdos. Un hombre de la guardia dijo haber visto a 5 otros follando con una mujer solitaria, que ésta también era de hielo. Uno peor que el otro. Bastó poco para convertir las mentiras en verdad, y menos aún para convencer a los hombres de los méritos de su nuevo plan. Digo que los cacemos. Sin los otros, los espectros son meros cadáveres, dijo Lord Tarly. Jon se alegró de que Deacon Tarly amara a su hermano lo suficiente como para convencerse de la existencia de los otros. Puede que haya visto 1000 ojos azules rodeando a uno rojo solitario, pero mis sueños no me bastan. ¿Y la anciana de arriba te dijo eso, mi señor? Preguntó Baelor Hightower. Elaena le había asegurado a Jon que su padre no era de los que deseaban títulos, y mucho menos el de Tarly. Pero Jon no esperaba que el hombre olvidara el destino de los hijos de su hermana. No, Ser Baelor, fue mi hermano. El maestre Samuel, el único hombre que ha matado a un otro, dijo Deacon Tarly. Lord Tarly habla con sensatez. Los otros esperan que nos quedemos en el muro durante años. Probablemente saben que los hombres cederán ante el frío, o tienen un plan más siniestro que desconocemos. Por eso los atacamos. Los aplastamos contra el muro, dijo Jon. Vio muchos rostros contorsionados por el horror, y muchos más aliviados de estar a la ofensiva por una vez. La mayoría simplemente estaban inexpresivos, cansados de la lucha de casi un año. Caminó a 4 patas por los pasillos iluminados con antorchas. La sangre le sabía amarga en la boca, pero no era extraño. Regresó a la cálida habitación donde dormían los bebés. Incluso a 4 patas, podía ver las 2 cabezas plateadas asomarse por debajo de la manta. Podía sentir el calor de ellas y del que estaba en la cuna. Vivas, calientes, no muertas. Estiró las piernas antes de acostarse boca abajo entre la cama y la cuna.
Se puso de pie al oír el sonido. Un suave zumbido salió de la mujer que entró. Fantasma la reconoció. Jon la reconoció. No era una desconocida. Le olió las manos mientras ella reía. Ella lo abrazó por el cuello. Espero que estés bien, Jon. ¿Me oyes? Quiero que me oigas, pero espero que no. Cuando estás aquí, no estás allí, lo sé. No te distraigas. Rezo para que vuelvas, mi amor, vuelve con nosotros. Él se puso de pie mientras ella lo abrazaba por el cuello. Jon se despertó en su camarote. Buscó una jarra junto a la cama, pero el barco se balanceó y la cerveza se derramó en el suelo. No puedo fallarle. Mis hijos me necesitan. Se vistió con otra capa de lana y se envolvió en la capa. El noble Raegar era el barco más grande de su flota, un regalo del señor del mar en su coronación. Jon sabía que un barco era símbolo de respeto por los Braavosi. Pero seguía siendo solo un símbolo, insignificante ante la verdad de la ambición de Tormod Fregar, que llegó a las costas del ocaso en forma de tasas de interés ridículas sobre préstamos irrisorios. No mucho, se prometió Jon. Debo acabar con las ambiciones de Fregar antes de que su flota se dirija a mis costas. Jon recordó su sueño. Fantasma estaba lejos, en la Fortaleza Roja. Sin embargo, podía ver a través de los ojos del lobo y oír a través de sus oídos. La distancia era demasiado grande para una conexión voluntaria, pero los sueños eran mucho más poderosos. Jon la amaba. Fue una sorpresa al darse cuenta por primera vez. Conocía el destino de los reyes y los señores, y no esperaba encontrar amor en su matrimonio. El amor es más que pasión o lujuria. Si llega a ti, nunca te darás cuenta, no hasta que exista la posibilidad de perderlo. Entonces es cuando es verdadero, recordó Jon las palabras de Benjen. Dacey había muerto, y Benjen se negó a casarse de nuevo, para gran frustración de Lord Stark. Mira a tu propio padre. ¿Crees que Ned buscaría alguna vez el amor, y mucho menos lo esperaría de una mujer que una vez estuvo prometida a nuestro hermano? Sin embargo, Ned moriría por Lady Catelyn, y ella moriría por él. Respetarás a tu esposa y la tratarás como una dama merece. Si el amor llega más adelante, será una bendición de los dioses antiguos. Benjen Stark había dominado la Guardia del Oeste durante una luna antes de abandonarla para destruir el Puente de las Calaveras. Ahora, luchaba junto a su hermano para defender el oeste de los muertos. El cielo estaba despejado, por primera vez en meses. Jon vio a Drogon deslizarse junto a la flota y lanzarse en picado hacia las olas. La gran bestia negra emergió del agua y prendió fuego al enorme pez antes de engullirlo. Los barcos deben ser terriblemente aburridos para un hombre que monta un dragón, dijo Deacon Tarly. Pero mucho más cómodo. Se rieron. Entonces comprenderá mi preferencia por los carruajes en lugar de los caballos, su gracia. Deacon Tarly era sin duda un hombre que no temía a un carruaje y que no necesitaba demostrar su destreza. ¿Qué te parece el plan, Deacon? Mi opinión no ha cambiado en 5 días, su gracia. El mar está benigno. Antes de zarpar, tuve que ahorcar a no más de una docena de hombres por deserción desde que su gracia hizo el anuncio. Algo no cuadra, cuando partimos, parecía la mejor decisión desde que empezó la guerra. Jon no quería admitir su precipitación, pero no podía negárselo a Tarly. Tengo la misma sensación cuando mi dragón vuela contra el viento. Que nuestros esfuerzos son triviales o intrascendentes. Jon se detuvo al percibir que Deacon no le entendía. Perdóname. He estado teniendo terribles pesadillas. No quiero que mi más grande general comparta mi miseria. No. No desconozco algunas verdades sobre las, habilidades de su gracia. Los rumores tienen algo de cierto. No estoy de acuerdo con la fe en esto. Mi padre creía que el poder es poder. No hay mayor poder que la hechicería, salvo nuestra noble cuna. Ya te he ayudado a convencer a los señores de los otros. Sabía que no era toda la verdad, pero a veces se necesita fe, y luego se gana la confianza. Tú tienes ambas cosas de mí. Jon sonrió. Su propia conquista fue la última vez que sintió una alegría similar. Que los hombres creyeran en él, no en su dragón ni en su abuelo, sino en el hombre que habían criado para ser su rey. Ahora podrían ver lo que realmente soy, un hombre de carne y hueso, con sus propios defectos y fortunas. Jon sabía que era mejor rey que los 2 últimos que habían ocupado el trono, pero, para empezar, esa comparación era pobre. No soy Jaehaerys ni Daeron. Nací en la guerra y me rehice en la guerra. Podría terminar en la guerra. Daemon el primero, el rey de las guerras. Jon rió para sí mismo, solo para darse cuenta de que Deacon seguía allí, y no esperaba una risa suya.
Pensé que estaba siendo minucioso al intentar ocultar algunas de mis cualidades menos aceptables. Deacon rió con Jon esta vez. No hablaron más del asunto. Sus preocupaciones se perdieron entre las olas negras y el viento susurrante. Volveré a vosotros, hijos míos, lo prometo. El mar tembloroso era negro como la brea, cubierto por el blanco de los icebergs flotantes. Envuelto en piel, malla y otra capa de piel, Jon sentía calor, pero el aire que respiraba lo congelaba por dentro. El calor de Drogon era lo único que lo mantenía con vida. Ya no podía esperar ver con sus propios ojos y no quedarse ciego. La vista de Drogon era mucho mejor que la suya, pero el dragón era tan voluble como el viento. La flota desembarcó 10.000 hombres en la costa, y tardó otra semana en descargar los suministros de víveres y turba. Las tierras de Punta Storrold estaban desprovistas de árboles, y las ruinas de casa austera se perdían bajo la nieve. La bahía no estaba congelada, pero había leído en un viejo tomo que podía convertirse en un campo de hielo traicionero de la noche a la mañana. Ni siquiera Drogon puede derretir tanto hielo. Jon observó a Drogon soltar una enorme ballena justo más allá del campamento. Mientras cientos de hombres observaban, el dragón quemó y desgarró enormes trozos de la rica carne, dejando solo huesos. Fue fascinante observar cómo una criatura que muchos barcos, pero los ibeneses, evitarían, sería devorada en cuestión de minutos. Los hombres se apresuraron a recoger la grasa restante, con la esperanza de encontrar incluso una mínima cantidad del preciado aceite. Su gracia, hemos encontrado salvajes escondidos en las cuevas. Son principalmente mujeres y niños. También hay algunos hombres. ¿Cuántos? Cientos, pero puede que haya más en las cuevas, su gracia, dijo el caballero de Manderly. Piden comida y leña, los pocos que hablan en común. Puestos centinelas, no queremos que nos tomen por sorpresa, aunque sean cientos. Podríamos ofrecerles algo de comida, su gracia. No a cambio de nada, claro. Estas tierras nos son desconocidas. Entonces, ¿de qué sirve confiar en los salvajes, ser? Estuve allí cuando destruimos las huestes de Mance Rayder. No fue hace tanto tiempo que nadie lo olvidaría. Tenían un dragón. No existía mejor explorador. Así se hará, su gracia. El caballero hizo una reverencia y se fue. Esa noche, una tormenta de nieve los azotó con furia. Jon casi sintió la tentación de ordenar la retirada a las cuevas, pero la sola idea de las cuevas le infundía miedo. Era de lo más extraño, pero parecía acorde con todo lo que había sucedido en el último año, más o menos, desde que vio por primera vez al espectro. 3 días después, otra flota trajo el resto de los suministros, y pudieron marchar hacia el sur, rumbo al muro. El frío ya se había llevado a docenas de sus hombres. Era completamente cierto que su enemigo conocía estas tierras mejor que los hombres, incluso con el dragón volando sobre sus cabezas. 3 veces se enfrentaron a los ejércitos de los muertos, una vez en la desembocadura del río que la guardia llamaba la Cornamenta, donde miles de sus hombres murieron ahogados al romperse el delgado hielo. Demasiado confiados, pensó Jon, demasiado confiados en que el hielo era grueso, como en todas partes. El hielo nunca había sido amigo de los hombres, y se equivocaban al pensarlo. La carga sobre el hielo había sido una tontería, pero incluso Jon se dio cuenta demasiado tarde, y demasiado lejos en el aire. Por la noche, Jon hizo que Drogon quemara hordas de espectros, y al amanecer, volaron de regreso al muro. Sin un dragón, la convergencia de los 3 ejércitos sería casi imposible. No había cuervos entrenados para volar entre ejércitos en marcha, y mucho menos más allá del muro. Se están reuniendo los otros y sus esclavos, dijo Jon, y bebió de un trago el vino especiado. Los 7 saben que nunca lo esperábamos, pero eso es lo que queríamos, su gracia, dijo Deacon Tarly. Los labios congelados de Tarly sangraban por la sonrisa. A los hombres les iba mucho peor que la piel congelada. No si se están reuniendo al sur de aquí, a unas decenas de millas al oeste, dijo Jon tocando con el dedo justo entre el agua lechosa y el Cornamenta en el mapa. Hay un arciano, el más grande que he visto, y los espectros se están reuniendo alrededor de la colina donde se alza, dijo Jon, con un escalofrío que lo abandonó al recordar los gigantes, osos de las nieves, lobos wargos, alces y todas las bestias que habían muerto al norte del muro, con 100.000 hombres, mujeres y niños muertos. El espectáculo se había agravado por la quietud. Jon recordó que Mance Rayder pretendía salvar a su pueblo. Había liderado un ejército de 100.000 hombres. Una cuarta parte de eso era todo lo que Jon tenía, si los dioses habían terminado de maldecirlo. Se están burlando de nosotros, ¿verdad? Preguntó Deacon.
Planeábamos aplastarlos contra el muro, pero nos atraen al campo, uno que ellos eligieron. Si supusiéramos que las criaturas mágicas serían engañadas por simples hombres, entonces merecemos que se burlen de nosotros por ello, dijo Millen Lannister. No podemos enfrentarnos a 100.000 cadáveres, mi rey, y mucho menos a las innumerables bestias que pueden controlar. Dijo Manderly. Gordo cobarde. Gritó alguien, y volvió a reinar el caos. El miedo era la mayor arma de su enemigo. Hubo una vez un hombre que se enfrentó a los otros y los repelió con una docena de compañeros y un perro, dijo Jon. Tenemos 20.000 hombres y un dragón. Digo que tenemos muchas más posibilidades de victoria que cualquier insensato que haya sido el último héroe. Se oyeron risas nerviosas, y algunos miraron a Jon con desprecio. Ante un enemigo que no moría, en una tierra que había matado a más hombres que el enemigo, las palabras no bastaban. Atacaremos desde 3 flancos y terminaremos lo que empezamos. Dijo Jon con más confianza de la que realmente sentía. Si han descubierto uno de nuestros planes, ¿qué te hace pensar que este funcionará, mi rey? Preguntó Uri. Sí, puede que nos vean venir, pero ¿qué pueden hacer contra un dragón? Preguntó Jon. En todas estas lunas, ni un solo otro se ha enfrentado a Drogon, y el último que lo hizo, todos recuerdan lo que pasó. Solo pido una cosa, mi rey, dijo Smael Umber. Quema mi cadáver si caigo en manos de una de esas muertas. No me dejes sufrir. Eso es todo lo que pido. Jon solo pudo asentir, sabiendo que era la única manera. Umber se llevó su enorme hacha al hombro. La tienda era demasiado pequeña para que el hombre la levantara. Pero antes de morir, me llevaré una docena de esos imbéciles congelados. Rugió el heredero del último hogar, seguido por los demás. Jon asintió a Umber en agradecimiento, y el hombre asintió brevemente en señal de comprensión. Les tomó 2 semanas llegar al Arciano, a 2 días de marcha. Cuando amainaron las tormentas de nieve, pudo ver el árbol desde su campamento, incluso desde el suelo. Lucharon contra pequeños grupos de espectros durante la noche y los días se acortaban rápidamente. La luz del sol no duraba más que unas pocas horas cuando las tormentas amainaban. ¿Cuántos? Preguntó Jon al caballero de Ictor mientras regresaba de una escaramuza justo más allá del campamento. Un par de docenas de espectros, su gracia, no más, dijo el hombre. Dime que eso no te preocupa, le dijo Jon a Tarly. Desafortunadamente, sí, dijo Deacon. Están retirando sus fuerzas para la batalla. Saben que venimos. Deacon no dijo nada, y se quedaron allí, observando a los hombres marchar hacia el sur. 3 ejércitos convergerían en el Gran Arciano. No había mejor táctica para aplastar al enemigo si se lograba coordinar las diferentes fuerzas. Por suerte, Jon tenía un dragón. La noche de la batalla fue única. El cielo estaba despejado por primera vez en más de un año, y los otros 2 ejércitos, liderados por Eddard Stark y Gran Jon Umber, eran conscientes de la inminente batalla. Jon había hablado con su padre el día anterior. Pase lo que pase, no dejes que ni un solo ser se acerque a tu posición, padre. Ninguna criatura pasará por esta cresta, hijo mío, esa es mi promesa. Jon montó a Drogon y volaron hacia el sur, hacia el Gran Arciano en la colina baja. Como era de esperar, los espectros se reunieron alrededor de la colina, con los otros entre ellos, montados en criaturas pálidas igual de viles y podridas. No hubo trompetas, ni tambores, ni últimas palabras entre los bandos en pugna. El inicio fue repentino, con Drogon lanzándose en picado, lanzando una lluvia de llamas negras sobre la horda enemiga. Miles de espectros y algunos gigantes muertos ardieron al instante. Jon oyó el chirrido de un fragmento y, al volverse, vio que un otro había desaparecido, junto con su montura. La horda enemiga cargó contra ambos ejércitos a la vez. No había disciplina entre las criaturas, pero eran rápidas e implacables. Los gruesos escudos de roble que formaban la muralla en la cresta sur resistieron con fuerza a las primeras oleadas de muertos. En el norte, reinaba un caos absoluto, pues todos los gigantes muertos habían atacado ese lado. ¿Por qué? El ejército norteño tenía muy poca leña para mantener las hogueras encendidas durante toda la noche, pero había cientos de barriles de aceite de ballena que habían arrastrado en los trineos. Era lo único más preciado que la comida. Los hombres de Umber, Karstark, Tarly, Ictor y Karstark mantenían a raya a los espectros, quemándolos donde podían. Pero las antorchas eran demasiado escasas, y las bestias de los muertos demasiado feroces para ser simples hombres. Jon giró a Drogon hacia los otros, montados en sus extrañas criaturas. ¿Arañas de hielo? Jon vio 7 de las frías, sentadas en sus monturas, inmóviles como estatuas. ¿Por qué esperaban?
Habían pasado horas desde que comenzó la batalla. El aire estaba denso de ceniza y nieve, lo que obligó a Jon a confiar en los instintos del dragón para volar y lanzar fuego de dragón. Agotado, el fuego del dragón se debilitó tras horas y horas de arder. Al no ver un lugar seguro donde posarse, Jon hizo que el dragón se posara en la rama más gruesa del arciano. Sin embargo, el dragón no era un pájaro cantor. El árbol crujía bajo el peso. Pero los arcianos tenían raíces más profundas que cualquier otro, y el que estaba debajo era la mitad de alto que el Hightower. Curiosamente, ningún espectro se había atrevido a poner un pie en la colina que habían rodeado. Jon había asumido que era algo que estaban protegiendo, pero incluso los otros estaban fuera del círculo de arcianos más pequeños en el borde de la colina. Al sur, Jon oyó los familiares sonidos de la batalla, pero más tenues que antes. No tuvieron tanta suerte al norte. Había demasiados espectros y los hombres estaban cansados tras la larga y dura marcha a través de las nieves profundas y el hielo traicionero. Si morían demasiados, los otros podrían invocar a nuestros propios muertos contra nosotros. Por eso siempre había arqueros expertos junto a cada señor, para apuntar a los otros antes de que invocaran a los recién fallecidos. Había sido necesaria una masacre en la Guardia del Oeste para aprender esa lección, donde un otro caminó entre los muertos y los levantó para luchar contra los vivos. Hombres que habían muerto luchando junto a ellos, de repente lucharon como enemigos. Los arqueros de las marcas, los hombres del bosque de lobos y los guardias de Lord Blackwood eran los más grandes que Jon había visto. Armados con puntas de flecha de vidriagón, hasta 3 de los escurridizos otros habían sido asesinados. Mientras el dragón reunía fuerzas, Jon consideró quemar los objetivos obvios que tenía ante sí. Allí estaban, criaturas de magia infernal, inmóviles en campo abierto. Parecía facilísimo. Simplemente lanzarse desde el árbol y, en un par de pasadas, los otros estarían muertos. Demasiado fácil, pensó Jon. Es una trampa, nada más. No había otra razón para tenderse un cebo. Como los informes sobre dragones de hielo resultaron ser solo historias, los otros no parecían tener nada con qué contrarrestar al dragón. Puede que se contenten con dejar que el dragón se canse, su gracia había sugerido Edmure Tully en Guardia Oriente, hacía muchas lunas. Sin duda, tienen suficientes hombres para ello. Tully estaba demostrando que tenía razón. Incluso el dragón se cansó tras unas horas de batalla, pero no los espectros. Tuvieron todo el tiempo que necesitaban, ya estaban muertos. Jon tenía que hacer algo drástico antes de que los hombres se derrumbaran y huyeran. La única razón por la que no habían desertado desde el desembarco en Casa Austera era que los fugitivos no tendrían a dónde ir y serían perseguidos solos por los muertos. Pero ese miedo tenía un límite. Cualquier cosa era mejor que batalla tras batalla, noche tras noche. Eran caballeros, herreros y granjeros. Habían abandonado a sus esposas e hijos, sus tierras y su dinero en nombre de los dioses, antiguos y nuevos. Si se desmoronaban, solo quedaba el muro entre la muerte segura y los 7 reinos. El pueblo de Jon tendría que compartir el destino de los salvajes si el muro caía. Deshaciéndose de las cadenas que le rodeaban la cintura y los muslos, Jon se levantó de la silla y le dio una palmadita al dragón que yacía en el suelo. Estaba a cientos de metros del suelo, y un solo paso en falso significaría la muerte. Jon se arrastró a lo largo del dragón, y cerca del extremo de su cola, una pequeña rama de arciano estaba lo suficientemente cerca como para que Jon la tocara. Jon tocó la rama. Las hojas rojas estaban duras y quebradizas por el frío. No hizo falta decir nada. Sus oraciones eran bien conocidas por los antiguos dioses. Estaba rodeado por el enemigo, y aún así, se sentía seguro en lo alto del árbol. Respirando hondo para calmarse, Jon soltó la rama y volvió a la silla, con las cadenas atadas de nuevo. El dragón se movió y se desenroscó del árbol. Jon chasqueó el látigo 2 veces para que la bestia volviera a estar alerta. Drogon se estremeció al oír el sonido, y un gruñido bajo escapó de sus fauces. Bestia odiosa, pensó Jon, seguro de que el dragón percibía su ira. Ahora usa ese odio contra esas criaturas. El dragón se lanzó desde el árbol en picado, disparando contra la horda de espectros más cercana, que se había quedado quieta frente al arciano. No necesitó ninguna orden. El dragón odiaba a las repugnantes criaturas con pasión. Jon no sabía por qué los otros estaban interesados en el árbol, pero le daba igual. Sus hombres estaban a punto de desmoronarse. Tenía que poner fin a la guerra esa noche. Volaron al frente sur. Parecía que los hombres habían resistido. Bien descansados y bien abastecidos, los hombres al mando de Eddard Stark quizá no ganaron esa noche, pero tampoco perdieron.
El ejército del norte no iba bien. Las líneas habían desaparecido hacía tiempo, solo se oían meles entre ambos bandos. Un otro esperaba en la retaguardia de los espectros, montado en un mamut muerto. Drogon no perdió tiempo en perseguir al objetivo. Jon miró hacia atrás cuando el dragón empezó a salir del picado y vio que los mamuts ya no estaban y que el otro que lo montaba se había derretido como el hielo. Los hombres vitorearon cuando miles de espectros se desplomaron. Había más espectros lanzándose contra ellos, pero los hombres se agruparon, luchando espalda con espalda. Volaron hacia el arciano una vez más, y Jon pudo ver a los demás allí de pie, como si se estuvieran burlando de él. Termina aquí. Dracarys. Todos murieron gritando, pero ni uno solo se movió de su lugar. Se acabó. Pensó Jon al ver caer al último de los espectros. Su paz sepulcral había regresado a ellos. Vuelvo a casa, hijos míos, se atrevió a decir Jon al fin. El sol volverá a salir. De repente, el dragón se retorció en el aire, casi tirando a Jon de la silla. Solo las cadenas lo sujetaron mientras el dragón rodaba por los aires. Entonces, la bestia se desplomó, cayendo. Jon entró en pánico. Sus manos se movieron rápidamente para desatar las cadenas. Antes de que pudiera desengancharlas del cinturón que le rodeaba la cintura, el dragón se estrelló contra el suelo, esparciendo hielo y madera astillada por todas partes. No sabía qué había sucedido, pero el dragón yacía inmóvil entre los arcianos más pequeños, cerca de la colina donde se encontraba el gran arciano. Desató la última de las cadenas y se deslizó desde el cadáver del dragón. Tras desatar los cinturones y correajes de cuero que lo sujetaban a las cadenas de la silla, caminó hacia la cabeza del dragón. Para su sorpresa, una flecha sobresalía del ojo del dragón. Su pálido asta era fácilmente reconocible. Una flecha de arciano, se dio cuenta Jon. Una sola flecha mató a un dragón. Los otros estaban muertos, a menos que quedaran más. No, él había visto a los espectros colapsar. Hay alguien más aquí, ¿pero qué? Gritó de rabia. Tenía los ojos demasiado secos para llorar. La bestia lo odiaba, lo sabía. Pero seguía siendo su dragón. Alguien había matado a Drogon. Jon desató fuego oscuro de su espalda. Desató los cierres que impedían que la espada se desenvainara y la sostuvo ante él. La hoja era tan oscura que nada se reflejaba en el metal. El crujido de la nieve y las ramas lo alertó. Al darse la vuelta, vio acercarse a un hombre. ¿Qué loco camina por un campo de batalla? Resultó que no era un hombre, sino uno de los enemigos. Llevaba una espada en la mano, sostenida a un lado mientras se acercaba a Jon. Estaba solo. Yo también. No se movió como lo haría un espectro. Drogon había caído dentro del círculo de arcianos. Eso no es un espectro. Incluso en la oscuridad, Jon podía ver claramente los brillantes ojos azules del enemigo, brillando como si contuvieran 100 estrellas en su interior. Ningún espectro ni otro se atrevió a pisar esta colina, pensó Jon. Sin embargo, este camina libremente por la tierra sagrada. Cuando el enemigo se acercó, Jon vio que tenía la piel pálida, el cabello oscuro y una corona antigua en la cabeza. El resto estaba cubierto por una armadura que brillaba como el cristal. Era hielo, negro y antinatural. Aparte de los ojos, parecía un hombre. Como un nórdico, pensó Jon con asombro. Puede que alguna vez fuera un hombre. Sea lo que sea ahora, ya no es un hombre. Esta es la criatura que derribó a mi dragón. Un otro, o algo parecido. Jon dio un paso adelante con la espada sostenida frente a él, sin querer chocar contra el cadáver del dragón. La criatura se detuvo a 10 metros de él y arrojó el arco de madera de arciano, y preparó su espada de hielo, todo sin decir una sola palabra. Un duelo sangriento, maldijo Jon. Todas las batallas, la muerte, el sufrimiento, y todo se reduce a un duelo sin nadie más que lo vea. El ligero crujido de la nieve fue la única advertencia que Jon recibió cuando la criatura se abalanzó hacia adelante a una velocidad increíble y alzó la espada en un ataque por encima de la cabeza. Jon también avanzaba, pero aminoró el paso y se hizo a un lado en el último momento para detener el poderoso ataque. Demasiado poderoso, pensó Jon mientras la hoja de hielo se deslizaba a lo largo de fuego oscuro. Mientras el otro recuperaba el equilibrio, Jon giró y le asestó un tajo en la rodilla. Gritó, un sonido extraño y doloroso. Antes de que el otro pudiera arremeter, Jon se había alejado una vez más de su alcance. A ver qué tan rápido te mueves con la rodilla lastimada. Sin decir palabra, el otro se volvió hacia él y lo persiguió. Incluso con la rodilla lastimada, el otro era rápido, pero no tan rápido como antes. Tras parar 3 golpes más de la criatura maldita, Jon cometió el error de bloquearla.
Esta le sacudió las manos, provocando una oleada de dolor que recorrió sus brazos y casi le arrancó fuego oscuro de las manos. Veamos cómo te defiendes. Jon desvió el siguiente ataque y, en lugar de retroceder, pasó a la ofensiva, asestando rápidos cortes y puñaladas superficiales en rápida sucesión, algunas de las cuales el otro no pudo bloquear. Un corte en el cuello, un puñetazo en el vientre y un tajo en el brazo dejaron huella. A cambio, Jon recibió el primer mordisco de la espada de hielo. Arde, maldijo Jon, igual que el fuego. Jadeando, Jon retrocedió, con la mirada fija en el enemigo. No se cansa como los hombres, comprendió, y el horror lo invadió. Me canso como cualquier otro hombre. Se cansaría, era inevitable, pero aún le quedaba fuerza para luchar hasta que sus brazos se volvieran pesados. Jon fingió cansancio, moviéndose más lento a cada paso. Sus reacciones se volvían lentas con cada parada. El otro aprovechó la oportunidad e intentó rematarlo rápidamente. Hoy no, pensó. Tras esquivar un golpe lateral, Jon giró sobre sus talones y asestó una potente patada a la espalda del enemigo. La criatura perdió el equilibrio y aterrizó sobre una rodilla. Sin perder un instante, Jon apuñaló al otro con toda su fuerza. La espada atravesó la armadura de hielo negro con facilidad, apuntando justo donde estaría el corazón. ¿Tiene uno? El otro se desplomó en el suelo y Jon se hundió hasta las rodillas con él. Está muerto. Por fin se acabó. La nieve estaba manchada de sangre, pero no había sangre en el lugar donde fuego oscuro había atravesado al otro. ¿Por qué duele tanto? Bajó la mirada. La espada de hielo estaba medio hundida en su cintura. Los sueños, las pesadillas, por fin habían terminado. ¿Por qué hace tanto frío? Linelin. Rickard Stark, 320 DC. Las cartas que tenía ante él estaban desordenadas. Menuda amenaza. Las había ordenado la noche anterior. Sansa, dijo Rickard, ¿ya ha vuelto Jon? La chica lo miró con extrañeza, volviendo a sus hilos y agujas en un rincón de la habitación. Los bravos y están indignados otra vez. Jon necesita saber qué han estado tramando. No, abuelo, dijo Sansa. Su gracia ha escrito que llegará al final del día. Rickard vio a su nieta desde su escritorio, con un círculo de costura en las manos. A Liara le habría gustado, pensó, recordando a su esposa. Los Blackwood volvían a ser más audaces, y Lord Bracken era solo un niño. Parecía que esta vez correría la sangre. A decir verdad, Rickard solo quería acabar con las filas de los necios. Que uno de ellos muriera. Rezó a los dioses, pero sabía que no habría respuesta. Rickard imaginó que 1000 hombres habían rezado por lo mismo, reyes y manos, y él no sería el último. De nada servía rezar entonces. Había asuntos mucho más urgentes que atender. El reciente error de Sansa, el mayor de ellos. Rickard se dio cuenta de que la chica lo miraba. ¿Qué espera realmente Martín obtener de estos rumores? Todo esto es de mi hijo, dijo Sansa, en un tono que dejaba claro que no apreciaba preguntas al respecto, solo acciones. Lord Kevan no es tan viejo, y claramente favorece a Loren. Puede que Martín sea ambicioso, pero el rey es el tío del chico. No tienes nada de qué preocuparte. De repente, Sansa se levantó de su asiento. Nos vemos en la cena, Lord Stark. Estaba casi en la puerta cuando llegó la reina. Lord Stark, el rey ha sido avistado, sugiero que nos preparemos para su llegada, dijo Elaena. Le dolieron al menos 3 articulaciones a la vez cuando Rickard intentó levantarse. Viejo. Ya soy demasiado viejo. Forzando una sonrisa para la reina, Rickard agarró su capa. Debería haber llegado hace 3 días. Ni la reina ni Sansa se sorprendieron por su reprimenda. Yo lo puse en ese trono, no sus dragones. Si alguien puede castigar a mi nieto, soy yo. Y tus articulaciones harán que tarde más que eso en llegar al patio, dijo Sansa. Él sonrió. ¿No hay piedad para tu abuelo, señorita? Hoy no. Las mujeres se rieron ante eso. Al menos tu hermano cumple las expectativas, incluso las supera. Desde que fue nombrado caballero, Bran no ha hecho más que luchar y fui Sansa. La reina la detuvo antes de que pudiera terminar. Tu madre lo malcrió, y me temo que todavía lo malcría, dijo Rickard. Pero no hablo de él. Para empezar, se esperaba poco de él. Era libre de hacer lo que quisiera. De quien hablé fue de Jon. Cuánto ha avanzado el hijo de Lya. Ella habría estado orgullosa de él. Se detuvo al ver que la reina guardaba silencio de repente. ¿Qué ocurre, su gracia? Jon ya casi está aquí. La reina se volvió hacia Sansa y le preguntó. ¿Uno de esos días? Sansa asintió levemente.
No puedo soportarlo, hoy no. La reina se apresuró a regresar al fuerte de Maegor, murmurando una disculpa. Sansa, ¿qué pasó? ¿Está bien? Sansa se pellizcó el puente de la nariz y suspiró. Ricard no entendía nada de lo que pasaba. ¿Qué no me cuentas? ¿Está bien, Jon? ¿Son los niños? Sansa lo tomó del brazo y reanudaron la marcha hacia el patio. Nada, abuelo, dijo, negándose a mirarlo a los ojos. En el patio, el sol ya había salido y el calor era insoportable. El resto de los nobles y caballeros de la Fortaleza Roja estaban alineados cerca de la entrada de la fortaleza, ninguno ansioso por saludar a un dragón. El dragón descendió con gracia, dando 5 vueltas. El suelo tembló al tocar tierra la enorme bestia, arrastrando sus garras sobre el adoquín. Pero todo estaba mal. Las escamas no eran completamente negras, ni sus ojos eran charcos rojos fundidos. Ese no es dragón. El hombre en su lomo desató las correas y las cadenas, y un ala verde y bronce descendió para dejar que el loco descendiera de su lomo. El hombre se quitó el yelmo e intentó alisar el cabello plateado. ¿Cuándo creció tanto Jaehaerys? Sansa, ¿por qué? El rugido de la bestia lo interrumpió. Antes de que pudiera volver a preguntar, Jaehaerys estaba frente a ellos, abrazando a Ricard. Hijo mío. Dijo Ricard. ¿Por qué te envió Jon? Está bebiendo otra vez, ¿verdad? Debe de estar bebiendo todo el vino de esos en esa isla tan aburrida. Lo sabía, el chico miró a Sansa y asintió. ¿Qué era eso? Te lo explicaré cuando nos alejemos de este calor, mi señor. Jaehaerys y Sansa acompañaron a Ricard adentro. Más tarde detuvo Jaehaerys a un señor que debía ser nuevo en la corte. Regresaron a su propio solar. ¿Cuántas veces esta luna, Lady Sansa? Preguntó Jaehaerys. ¿Qué? A Ricard no le gustó que lo ignoraran. Todavía no estoy muerto. Sansa dudó y lo miró. Unos cuantos. Ricard volvió a mirar al chico. ¿Cuándo le había crecido la barba? Jaehaerys suspiró y les sirvió una copa de vino. Asintiendo con la cabeza hacia Sansa, el chico volvió a hablar. Llamaré pronto a Lord Benjen. Me he demorado más de lo necesario. Antes de que Ricard pudiera pedirle explicaciones al chico, Sansa se levantó de su asiento. Todavía le temen a Ricard Stark. Lo necesitamos, su gracia. Occidente lleva demasiado tiempo en vilo. Bueno, eso fue directo. ¿Es eso una amenaza, mi señora? Si es así, no es de la casa Lannister. ¿No es Martini? ¿Podrían detenerse un momento? Preguntó Ricard, un poco alto. Descansa un poco, mi señor Mano, hablaremos mañana. Jaehaerys los dejó, dejando a Sansa furiosa. Sansa, ¿qué está pasando? Otra vez lo olvidaste, abuelo. Llevas un año olvidadizo, y ha empeorado en las últimas lunas. Jaehaerys cree que es hora de que regreses a Invernalia. El tío Benjen puede ayudarlo. ¿Lo olvidé? Ricard la observó con más atención. Ya no era la chica que había visto casarse con William Lannister. Ya no era la chica que había convertido el oeste en un reino para Jon cuando los fríos azotaron. Jon, ¿dónde está? Preguntó Ricard. Sansa miró hacia otro lado. Dime. ¿Dónde está mi hijo? Preguntó Ricard, pero ya sospechaba la respuesta. Recordaba haber coronado a un chico de cabello oscuro y ojos grises, y cómo este huía a luchar contra los caminantes blancos. Recordaba haber puesto una corona de hierro y oro sobre un chico de cabello plateado, un chico tan joven que la corona se le había resbalado hasta el cuello más de una vez. Muertos, demasiados muertos. Nunca regresó, ¿verdad? Daemon el Grande, he escuchado esa canción más que las malditas lluvias. Miles vieron a su dragón caer en picado. Nadie sabe por qué, ni siquiera Lord Tarly, pero el reino sabe que el invierno mismo retrocedió ese día. Le llevó un tiempo, pero las palabras volvieron a él. Tarly entró cojeando en la sala del trono para contar la historia que dejó a un reino en lágrimas. Una espada y menos de la mitad de los hombres habían regresado al sur. Perdona, Melia. Ricard necesitó vino de sueños esa noche, e incluso entonces, la sangre y los gritos no lo abandonaron. Prométemelo, padre. Lía guardó silencio, pero sus ojos muertos lo miraron fijamente. Fracasé, perdóname. Pero no lo oyó. Vio a Ned ser arrastrado a la tierra para no volver a levantarse. Volvió a ver a Brandon, el niño que tanto se parecía a Jon. Volvió a ver a Robb, después de tantos años, el primero de sus nietos en morir. Vio a su Liarra, con el rostro paralizado por un terror que solo ella conocía. Le preguntó una y otra vez, pero ella no respondió. ¿Es esto lo que viste, amada? ¿Un anciano rodeado de muertos?
Al levantarse de la cama, sintió de nuevo la edad. Sus brazos parecían demasiado pesados y sus rodillas demasiado rígidas. Una vida larga es una maldición en sí misma. Imaginó que Liara se burlaría de su condición, pero no pudo evitarlo. Cuando regresó a su solar, Jaehaerys ya estaba allí, con su madre y Aemon. Mi rey, asintió Ricarda Jaehaerys. Jon ha muerto, larga vida al rey. ¿Se encuentra bien hoy, señor Han? Preguntó el Aena. Ricard no la culpó. Sí, su gracia. Le pido disculpas por lo del día anterior. Parece que los dioses antiguos ya están hartos de mí. El Aena se rió al oír eso, y Aemon frunció el ceño. No te preocupes, muchacho, puede que no sea la mano por mucho más tiempo, pero no te librarás de mí, todavía no. Ahora que se siente mejor, Lord Han, ¿qué propone que hagamos con respecto a nuestro pequeño problema en Occidente? Esperamos. Martin Lannister no puede permitirse el lujo de romper la paz, y Lord Kevan aún no ha muerto. Jaehaerys asintió. Lady Sansa parece creer que la intervención activa de la corona es innecesaria, incluso perjudicial. Sugiere que invite a Ser Martin y tome a sus hijos como pupilos. Si Martin Lannister pudiera mandar asesinar a su propio sobrino, lo haría sin importar tu participación. Una amenaza vacía. Sansa ha oído demasiadas historias de Tywin Lannister como para no temer esos rumores. Perdónala por lo que cualquier madre temería. Hay algo de cierto en los rumores, mi señor Han. Tan astuto como su padre. ¿Y seguimos hablando de los mismos rumores? Preguntó Ricard, al notar que el Aena y Aemon se removían en sus asientos. Jaehaerys. No insultarás a Lady Lannister, por muy sutil que creas ser. Dijo el Aena. No soy yo quien tiene la culpa, madre. No me malinterpretes, defenderé mi sangre, sin importar la verdad que me hayan ocultado. Pero no permitiré que las mentiras de la bondadosa dama socaven mi propio gobierno. Lady Sansa confiaba en mi padre, pero ya no está. Sus promesas son mi herencia, tanto como sus reinos. No dejaré que este asunto se agrave más de lo necesario. Ricard lo comprendió, aunque sugirió esperar un poco más. Hablaré con ella, su gracia. ¿Han decidido sobre la propuesta de Lord Lannister? Lord Kevan deseaba una princesa como heredera. Jaehaerys se puso rígido al oír eso, pero se corrigió rápidamente. Sí. Le he dejado la decisión a Rhaenys. Con Lyanna comprometida con Aemon, veo que la carga recae sobre ella. Sugiero que le demos más tiempo para que decida por sí misma. Por supuesto, el rey no quería darle un jinete de dragón a la familia que hacía solo unos años había traicionado al reino de la manera más atroz, incluso si el señor actual era su propio primo. Rhaenys montaba una bestia temible, al igual que el resto de los hijos de Jon. Muy bien, su gracia Jaehaerys parecía satisfecho, pero no sonreía a menudo en su presencia. Es de mi sangre, pero no es Jon. Si me permite, su gracia, una petición. El rey se volvió hacia él nuevamente. Deseo regresar a Invernalia. Está claro que ahora soy demasiado olvidadizo. Quiero ver mi hogar. Entiendo. Lleva a Aemon contigo, dijo el rey dirigiéndose a su hermano. Te quedarás en Invernalia y regresarás por el camino real, no por el mar angosto. Un progreso, como en los viejos tiempos. Si encuentras a Ser Brandon en tus viajes, invítalo. Ya no puedo negarle una capa blanca. Sergar ya es viejo. Aemon, un chico inteligente, comprendió la carga que su hermano había impuesto sobre él. Gracias, hermano. No puedo llevarme a Ceres, ¿verdad? ¿Crees que soy tan cruel, hermanito? Llévatelo. Que esté bien alimentado en todo momento. No quiero oír esas quejas otra vez. Aunque Jaehaerys sonrió, puedes dejar que se alimente de todos los Freys que quieras. Aemon y Ricard se rieron. ¿Puedo acompañarlo? Preguntó la pequeña Lyanna mientras se sentaba a la mesa con ellos. ¿Y a dónde crees que va? Preguntó el Aena. A cazar algunos Freys. Dijo Lyanna con mucha alegría. Basta, Jae. Dijo el Aena. Basta de hablar de alimentar a los dragones con las pobres comadrejas. La risa se escuchó una vez más. Pero no, hermanita. Rhaenys te necesita en Rocadragón. ¿Por qué se quedó allí? Prometió volver contigo. Las hermanas eran bastante similares en modales, aunque compartían poco en apariencia. He oído que lleva mucho tiempo haciendo sacrificios de sangre. Algunos dicen que ha entregado a los dioses a una docena de habitantes de la aldea, dijo Aemon. Aunque parece más probable que evite las ofertas de matrimonio. Ambas, digo yo. Su risa ahogó el cansado castigo de Lyanna. Jon merecía estar allí, pensó Ricard, y no por primera vez ese día.
Unos días después del regreso del rey, Ricard se unió a él para cenar. Prométeme algo, dijo Jaehaerys. No dejes que Aemon abandone Invernalia hasta que yo lo permita. A pesar de lo diferente que era su color de piel, Ricard vio a Jon en Jaehaerys. Si llega el momento de la guerra, dijo Ricard, sé que tu primo parece estar ansioso por la batalla, pero no imaginé que tú también lo estarías. Jaehaerys negó con la cabeza. La única manera segura de evitar una guerra es asegurarme de que las consecuencias de romper mi paz sean mayores, mucho mayores que lo que Martin Lannister quiere. Ricard no era ajeno a acabar con los sueños de rebelión con la simple amenaza de acabar con líneas enteras. Bolton aprendió la lección. Ricard suspiró. Ojalá los muertos sirvieran de ejemplo. Y si tienes que montar tu dragón, entonces tu palabra pierde su valor. Jaehaerys sonrió. Es por eso que no le he avisado a Martin Lannister. Eso, y el verdadero origen de las recientes acciones de Ser Martin. Marbrand entregó a su hija a un hombre de su edad, nada menos que como segunda esposa. Puede que Martin sea un guerrero de la Gran Guerra, pero ninguna rebelión justifica el riesgo de enfrentarse a un dragón, y mucho menos a dos, dijo Jaehaerys. A menos que Ser Martin esté dispuesto a eliminar cualquier posibilidad de que me oponga a su reclamación de Roca Casterly. Ricard quiso maldecirse por no haber considerado esa posibilidad. Si quiere matar a Loren Lannister, debe contratar asesinos, y la máxima prioridad es la discreción. Un chivo expiatorio adecuado para culpar y legitimar su propio ascenso. Y no puedo invocar a Loren, no cuando Lord Kevan está a punto de morir. Maldita sea. ¿Cómo protegemos a mi primo sin que parezca un cobarde? Creo que una visita real a la roca sería lo indicado, su gracia, acompañada por Raegal, por supuesto. Jaehaerys sonrió. Estoy de acuerdo, Lord Stark. Un gran torneo para celebrar la vida del hombre que salvó a Occidente de la locura de Tywin. ¿Quién gobernará en tu lugar? Rhaenys. Ninguna otra. Verla en el trono, aunque solo sea en tu nombre, sería un cuento para siglos. Pero no muchos hombres verán con buenos ojos a una esposa ya acostumbrada al poder. Eso no será un problema, se lo aseguro, Lord Stark. ¿Ya tienes un señor en mente? ¿Puedo preguntar quién? Espero que no sea mi heredero. ¿Jon? No. La última vez que supe de él, le tenía el ojo puesto a una norteña. No, Loren. Los Lannister ya son demasiado poderosos. Ni Loren, ni Lord Arryn, dijo Jaehaerys. Hemos sido bendecidos con un gran poder. No lo desperdiciaré por las mismas alianzas que mi padre ya pagó con sangre. Hay poder en las palabras y la percepción, pero Aegon V experimentó sus límites. No hay poder mayor que el de los dragones, pero el martillo que son los dragones no es apto para un enfoque más suave. El conquistador lo comprendió, y sus hijos nos enseñaron el precio de olvidar la lección. Es realmente sorprendente. Aemys temía la fuerza de un dragón, y Maegor ignoraba la fuerza que se esconde tras la contención. Tus conclusiones no están lejos de las de tu padre. Supongo que entonces piensas casarte con Rhaenys, ¿no? Jaehaerys asintió. ¿Por qué? ¿No lo apruebas? Ricard rió. No me has pedido mi aprobación en años, aunque nunca la has necesitado. No soy quien para juzgar, su gracia. Me casé con mi prima cuando había más novias en el norte, y aún más en el valle. Lo hice porque la amaba, y todavía la amo. Solo espero morir antes de olvidarla también. Ella debe haber sido toda una dama. Ninguna tan feroz, dijo Ricard, intentando apartar los recuerdos que seguramente lo harían llorar. No serviría de nada perderse ante el rey. Pero a la enfermedad no le importa. Te sugiero que atesores cada momento que pases con tu esposa, porque la vida es cruel con el corazón de los hombres. Lo veo a diario, mi señor. No pasa un día sin que mi madre llore por mi padre. No recuerdo mucho de él, solo que rió conmigo y me llevó a hacerme amigo de los dragones. Solo tengo destellos de él, y sin el sufrimiento de mi madre ante mis ojos, bien podría haber sido un producto de mi propia imaginación. Eso, y el tomo del archimaestre Pylos. Jaehaerys resopló al mencionar la obra del viejo maestre. Solía creerme cada palabra que escribía el viejo, hasta que supe que había sido maestre en Rocadragón en la época de la conquista de mi padre. Fue mi padre quien lo comisionó. Robert Baratheon era un borracho patán, si las palabras de Lady Shireen son ciertas, pero no era un monstruo. Pero entiendo que las mentiras eran necesarias, aunque no pueda alabar a mi padre. ¿Por qué no? Fue una jugada brillante capturar la ciudadela y la fe sin derramar una sola gota de sangre. Los legados perdurables se construyen sobre la verdad que permitimos que exista.
Sangre, acero y la vida de miles de hombres son el precio que pagamos por el poder de escribir la historia. Debes saber que las mentiras terminan el día que tomó Antigua. El resto del reinado del rey Daemon fue exactamente como lo escribió Pylos. Tu padre pudo haber cometido algunas acciones que podrían considerarse desagradables, pero nada innecesario. A veces, el fin justifica los medios. Lo sé, pero las historias y las canciones son para el reino, para mantenerlos felices e ignorantes. Esa es la verdad de nuestro reino, y jamás les robaría el recuerdo de mi padre. Pero soy su heredero, y debo conocer su verdad en su totalidad, no solo los momentos gloriosos y alegres. ¿Merezco eso? El tomo de Pylos tiene una historia, pero el rey Daemon no es Jon Nieve, no es el hombre que criaste. Ya veo. No podemos permitirnos perdernos en nuestra propia brillantez, rió Ricard. Recuerdo que Jon dijo lo mismo una vez. Ricard bebió otra copa de vino dulce. Yo también lo extraño, hijo mío. Fue un buen chico en su día, puro e inocente. Siempre lamentaré tener que enseñarle las costumbres del mundo a tan temprana edad. Temo que mi hija me persiga por haber puesto a su hijo en peligro. Nunca me arrepentí de haber declarado su derecho, y mucho menos cuando le puse la corona en la frente, ante el árbol corazón, ni cuando regresó de Antigua con mucho más poder que una docena de dragones. No. La primera vez que me arrepentí de mis decisiones fue cuando admitió haber castrado a Aegon el pretendiente. Pero lo comprendí entonces, aunque no estuviera de acuerdo con la dureza. Me arrepentí cuando Jon admitió haber decapitado a Daenerys Targaryen cuando estaba derrotada y a punto de morir, y cuando Jon casi incendió la puerta sangrienta para que el padre de Lorarin no pudiera esconderse en su valle. Jaehaerys pareció sorprendido. Esperaba que la verdad de mi padre fuera más allá de las canciones floridas, pero no tan brutal. ¿Brutal? Rió Ricard, demasiado borracho para contenerse. Eso no es ni la 10ª parte de su verdad. Te lo contaré todo. Sí. Necesitas ser igual de brutal si quieres sobrevivir al Juego de Tronos, y más ahora que has decidido casarte con tu hermana. Comencemos entonces, dijo Jaehaerys. Ricard negó con la cabeza. Ahora no. Aquí no. Me temo que no te entiendo, dijo Jaehaerys. Las mazmorras. Las celdas negras son donde reside la verdad sobre los métodos de tu padre, el principio de su peculiar sentido de la justicia. Jaehaerys no dijo nada. Ricard sabía que el chico jamás había visto las profundidades de las celdas negras ni todos los horrores que albergaban. Había una razón por la que un hombre como Kevan Lannister había sido tan leal al rey Daemon, y no era solo la renovada oportunidad de obtener honor. Descansa en paz, mi rey. Visitaremos el legado de Tywin. Ricard casi se muerde la lengua. ¿Qué has hecho ahora, mi niña voluntariosa? Preguntó Elaena. Nada, dijo Jaehaerys. Todavía. Hemos llegado a un entendimiento, pero yo no soy el viejo rey que ha regresado, dijo Jaehaerys. Claro que no, dijo Ricard. No necesitas un regente. Ese no era el punto, Lord Stark. Dijo Elaena. Madre, no puedo obligarte a entender. La sangre es lo único que mantiene a los dragones bajo nuestro control. Imagina la destrucción que no uno, sino 4 dragones salvajes podrían causar en el reino. Oh. ¿La vida de la gente común es la razón por la que deseas casarte con tu hermana? Preguntó Elaena. No, es solo una cuestión de conveniencia. Sin la sangre del dragón, mi casa podría perder el poder. No permitiré que eso vuelva a suceder. Malditos sean los septones. Elaena parecía a punto de estallar cuando el más pequeño de los niños habló. Madre, ¿eso significa que no tengo que casarme con Aemon? Preguntó Lyanna. Malditos sean los dioses por enviar a esa chica a atormentarme con el recuerdo de Lyanna. A Ricard le dolía el corazón por ella. ¿Te gustaría que así fuera? Preguntó Elaena. Lyanna no respondió de inmediato, frunciendo el ceño, pensativa. No. Aemon es simpático. Ya me gusta. ¿Pero por qué Jae no puede casarse con Rhaenys? Se aman. Elaena no pareció sorprendida. Quizás, pequeña, dijo Elaena. Tu padre sabía que serías niña, aunque yo no lo sabía entonces. Fue cerca del final de la Gran Guerra que me contó cómo lo supo. Fue un sueño, admitió. Había estado teniendo pesadillas, ¿sabes? Y solo empeoraron con el avance de la guerra. Sospechaba que no regresaría de más allá del muro, y así lo escribió en una carta antes de zarpar de Guardia Oriente. Nunca deseó que ustedes, hijos míos, se casaran, no de verdad. Pero comprendió la necesidad, con los dragones respirando de nuevo. ¿Papá podía ver el futuro? ¿Por qué no se salvó?
Elaena no tuvo respuesta para eso, se secó las lágrimas mientras abrazaba a Leana a su lado. Ricard deseaba poder consolarlos, pero sus propios fantasmas también pesaban. No es ideal que los cuatro se casen dentro de la familia, dijo Elaena. Pero Jaehaerys tiene razón. Sin dragones, nuestra caída está a solo una rebelión de distancia. Ricard hizo una mueca. Si la guerra es inevitable, dijo Ricard, y vio cómo los tres rostros se giraban hacia él, les ruego que esperen a que esté en las criptas. Eso era broma. Ricard se rió mientras los niños reían nerviosos. Solo lo empeoré. La vejez no me hace ningún bien, ni me quita el humor. Ahora, Jaehaerys, ¿cuándo piensa casarse tu querida hermana? No lo dijo, madre, y no me disgusta esperar un poco más. Jae. ¿Ya hiciste algo? Preguntó Leana. Hermanita, eres demasiado pequeña para esto. Ve a jugar con tus muñecas. Dijo Jaehaerys. Basta, Leana. Aún eres demasiado joven, dijo Elaena. Y Jaehaerys, vigila a la devotísima. Ya tengo algunos ojos puestos en el más devoto, y el Septón Supremo, bueno, es un hombre leal. Supongo que tiene que serlo, dijo Elaena. Maldito sea Maegor. Exclamó Jaehaerys al entrar en el último nivel de las mazmorras bajo la fortaleza roja. Ricard lo instó a avanzar. No quería quedarse ni un instante más de lo necesario. La última vez que alguien salió vivo de estas celdas, acababas de nacer, si no recuerdo mal. ¿Qué pasó con el resto? Preguntó Jaehaerys. La mayoría fueron enviados al muro, algunos ejecutados. Los niveles superiores son más adecuados para albergar a los prisioneros. Estos, en cambio, parecen tener el único propósito de volver loco a alguien. Ricardo observó las celdas al pasar. El olor de la piedra húmeda era casi asfixiante. No muy lejos. Esas eran las celdas, creo, dijo Ricard, señalando la última celda negra. Jaehaerys miró dentro de las celdas a través de los barrotes medio podridos y se quedó allí unos instantes. Ricard lo dejó contemplar la vista. Un niño, murmuró Jaehaerys mientras examinaba los huesos envueltos en harapos. Luego miró dentro de otras dos celdas. ¿Qué es esto, Lord Stark? ¿Quiénes eran? Eso dijo Ricard, apuntando con la antorcha a los restos del niño, aún vestido de oro y carmesí, aunque este último se había desvanecido hasta adquirir un tono marrón apagado. Era el príncipe Tommen Baratheon, dijo Ricard. Aunque no era precisamente un Baratheon en vida, ni tampoco lo era su hermano, el rey Joffrey. ¿Estuvieron aquí todos estos años? ¿Cómo es que nadie preguntó por ellos? Preguntó Jaehaerys. Nadie se atrevió a preguntar, ni siquiera Lord Kevan, dijo Ricard. Aún recordaba el día en que discutió con Jon sobre el destino de la realeza destituida. Tu padre no los mató, ni siquiera después de la derrota de la reina Esosi. Fue innecesario, argumentaba. ¿Eran trofeos de su victoria? Preguntó Jaehaerys. Nunca sabremos sus motivos, pero pocos días después de tu nacimiento, los liberó y los llevó a la ciudad. Me enteré a la mañana siguiente, cuando los vi rogando que los dejaran entrar al castillo. ¿Por qué? No significaban nada para el pueblo. Sus títulos, su noble cuna, su belleza, todo aquello no valía nada para entonces. Fueron derrotados tan completamente que incluso su recuerdo se había desvanecido. Oí que la orgullosa Cersei Lannister no podía mendigar ni un bocado de comida, y a sus hijos les fue aún peor. Jon nunca habló de lo que aprendió, pero le afectó, lo vi. Los encerraron en sus celdas una vez más, y Jon ordenó sellar este nivel. Jaehaerys mantuvo la vista fija en el cadáver más pequeño. ¿Qué significa esto para usted, Lord Stark? El poder es lo único que importa. Todo lo demás es irrelevante, dijo Lord Stark. He gobernado el reino durante casi 20 años, y el norte durante más de 6 décadas. Mi sangre gobierna desde Driftmark hasta Lannisport, desde el muro hasta Starfall. Tú tienes mi sangre, al igual que la tuvo el rey más grande que este reino haya visto jamás, tu padre. Puedes confiar en mi palabra. Tu trono no te da poder, solo reconocimiento. De nada sirve sin tu propio poder, como Robert Baratheon nunca aprendió. El hombre más poderoso del reino no monta un dragón. Jaehaerys lo comprendió. Ricard no necesitó decirlo. Entonces, ¿qué me da poder? ¿Mi sangre? Aerys tenía la sangre, ya sabes lo que le pasó, dijo Ricard. ¿Dragones? Maegor cabalgó sobre Valerion. Sin embargo, murió solo y derrotado. Los hombres lo odiaron lo suficiente como para enfrentarse al mismísimo Valerion. Aegon el Afortunado era querido por la gente común, y no era suficiente, dijo Jaehaerys.
Los señores amaban a Robert Baratheon, pero no era suficiente. No puedo alimentar a ambos de la misma mano. Quizás un equilibrio. Un buen comienzo. Jaehaerys el primero era amado por la gente común, sí. Pero los señores y caballeros también amaban a su rey. ¿Por qué crees? Jaehaerys reflexionó un momento. Lo prefirieron a la tiranía de Maegor. Muchos señores habían abandonado al cruel mucho antes de que Jaehaerys declarara su derecho, y el propio rey no se comprometió con un niño cuando él declaró su derecho, a pesar de la amenaza de enfrentarse a Valerion. Exactamente. Dijo Rickard con voz llena de orgullo. Es hijo de su padre. Todos esos orgullosos señores y caballeros se aliaron con Jaehaerys porque así lo quisieron. El pueblo ya no lo eligió porque así lo quisieron, y la fe lo apoyó incluso después de que se casara con su propia hermana, porque así lo quiso la fe. Todos querían que fuera rey, porque, a sus ojos, la alternativa era mucho peor. Como mi padre usó la crueldad de Joffrey, las sañas de Renly y Tywin, la amenaza de Stannis a la fe y la tiranía de Daenerys. Tú los convertiste a todos en Maegors de la Jaehaerys de mi padre. Querer gobernar no basta. El reino también debería querer que gobiernes. Y cuando tu enemigo no es tan malo como Maegor, lo obligas a hacerlo o difundes historias que lo hacen serlo. Las mentiras siempre se propagan más rápido que la verdad. El poder consiste en gobernar sus mentes y corazones, dijo Jaehaerys. Por cualquier medio necesario. Ahora lo ves. Cuando gobiernas las mentes, sus espadas te seguirán. El juego nunca se detiene, tú tampoco puedes, dijo Rickard. Mi padre salvó el reino de una destrucción segura. Yo solo tengo que mantenerlo unido, dijo Jaehaerys III, hijo de Daemon I. Fin.